que todos juntos podamos eh, aprender. De hecho, yo creo que toda aula es un espacio colaborativo donde todos aprenden. Así que gracias por la oportunidad de estar aquí y dirigirme a ustedes. Preparé un material con respecto al tema de neuroliderazgo, que si me permiten les cuento algunos antecedentes del tema de las neurociencias. Seguramente pues ustedes estarán familiarizados con toda la teoría docente que empieza aproximadamente en los 1900. Y bueno, pues hasta ahí todos nosotros lo único que podíamos hacer era observar comportamientos. Pero a partir de los años 50, más o menos 1950, es donde empieza de alguna manera la parte más científica basada en la biología de nuestro comportamiento, de cómo nosotros o actuamos y qué partes de nuestro cerebro o de nuestro sistema nervioso empiezan a actuar con nosotros al nosotros comportarnos de una manera. Y ahí empieza una cosa fascinante para mí, que es esa teoría de si nosotros, ¿qué viene primero? ¿Qué es lo que sucede primero? Si nosotros somos algo porque lo hacemos o hacemos algo porque lo somos. Y entonces ahí vienen las preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo nosotros podemos usar eso a nuestro favor? En principio hay bandos, se podría decir, de parte y parte, en los cuales nosotros nos encontramos. Y hay quienes piensan, para hacer algo hay que ser lo primero, y otras que piensan quizá que para poder ser algo simplemente hay que empezar a hacerlo. Y entonces yo me quiero quedar con ese primer pensamiento que creo que es un poco el justificativo de todos los maestros, de todos los docentes, de todos los formadores, porque la razón por la cual nosotros aspiramos a trabajar en esto, a compartir con otros, es porque creemos firmemente que todos podemos cambiar y adquirir las habilidades, conocimientos y la forma de vida que uno quiera, porque si no, no estaríamos haciendo esto. Si no, no estaríamos nosotros trabajando, tratando de ayudar a las personas a que se formen a sí mismas. Hay una frase de María Montessori que me gusta mucho, que dice que las personas tienen que escuchar a su maestro interno para que surja el hombre o la persona en este caso, ¿no? No como género, sino como persona que surja. Y sin embargo, el educador lo que tiene que hacer es brindarle las facilidades, brindarle el entorno para que esta persona pueda desarrollarse al máximo. Entonces, aquí me quedo con ese pensamiento y bueno, se van a armar dos bandos, los que piensan que hay que ser primero para hacer y los que hacen primero para luego serlo. Ustedes piensen en este momento cuál es su posición en este momento. Los leo en los comentarios. Si me permiten compartir, yo preparé unas láminas que si les gustan y más un material adicional que les puedo proporcionar luego, es lo que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué tal me escuchan? ¿Qué tal se ve? Perfecto, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Perfecto, se ve Muy perfecto y bien, se escucha muy bien. se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. Espero, bueno, entonces que todos podamos disfrutar de esto. Su participación, sus comentarios, su experiencia es más que apreciada. Bueno, aparte de todas las flores que me tiró mi amigo Justo, porque realmente yo lo considero así, lo considero un mentor y un amigo, eh, pues la verdad es que yo vengo de un linaje, se puede decir, de enseñanza. Mi papá fue profesor 40 años, profesor universitario mayormente. El año pasado mi papá pues abandonó esta existencia y bueno pues entre los legados que él me dejó fue una gran cantidad de libros. Eh, y yo creo que es algo que aprecio mucho. Yo aprecio mucho la lectura, aprecio mucho las formas de pensamiento y yo particularmente coincido mucho con los postulados estoicos de filosofía. A hoy me doy cuenta, a mis 46 años, que mucha de la educación que yo recibía venía de ese tipo de filosofía, de las virtudes que uno debe cultivar para poder convertirse en el tipo de persona que uno puede aspirar a ser. Entonces, si me preguntan de qué bando estoy yo pienso que estoy del bando del hacer para ser.
¿Cuándo entramos a hablar de neuroliderazgo? Bueno, les había dicho como antecedente que a partir de los 1900, con las corrientes educativas que se basaban en la observación de los comportamientos, porque realmente no podíamos entrar al cerebro para ver qué estaba pasando, pues surgen algunas de las teorías con las cuales nosotros trabajamos ahora. Pero es a partir del 1950 donde encontramos la razón y ahí empieza a nacer o se forma de una manera más formal lo que nosotros vamos a conocer como las neurociencias, que es el estudio de nuestro cuerpo en relación con nuestro sistema nervioso y aquello que produce nuestros comportamientos, nuestro sentir, nuestras emociones, ¿verdad? Y entonces, esto del neuroliderazgo, a pesar de que quizá pueda sonar, o todo lo neuro, porque ahora le ponemos neuro a todo, hay neuroventas, neuromarketing, neuroliderazgo, neuroeducación, hay un montón de cosas relacionadas con neuro. En realidad, a pesar de que nos suene quizá relativamente nuevo, la gran verdad es que a partir de los años 60 y de los años 70 ya se utilizaban estos términos en el tema educativo, principalmente en las universidades. Pero como ustedes pueden notar, quizá las universidades en esa época no eran de tan acceso o no tenían forma de difundir esta información como lo tenemos ahora. Como ahora tenemos esa capacidad de difusión gracias a las redes sociales o a la maravilla que nos permite estar hoy todos juntos en diversos lados y poder compartir estas 2 horas. Entonces, todo empieza, digamos, con el tema del descubrimiento de cómo funciona nuestro cerebro y cómo transmite información a lo largo de nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo reacciona con él. Entonces, de ahí viene el neuro. Pero la aplicación a nuestros comportamientos, entonces ahí vienen los otros complementos que nosotros le vamos dando. Para entender un poquito las neurociencias, entonces, vamos a tener que considerar que cómo funciona nuestro cerebro. Y en base a cómo funciona nuestro cerebro, tanto en la parte física como ya en sus procesos, entonces vamos a encontrar que el neuroliderazgo simplemente es otra forma de hacer las cosas a través de entender cómo nuestro cerebro va a funcionar. Bueno, una de las primeras aplicaciones que se conocen, es decir, que salieron más adelante con esto, fue justamente, como mencionaba justo, el tema del neuromarketing. Y esto ya lo empieza a usar una compañía muy famosa que se llama Nike, la compañía de los zapatos, de las zapatillas, porque ellos utilizan en su marketing el tema del neuromarketing. Empiezan a atraer a las personas hacia su marca con ciertos valores, ciertas cosas que ellos representaban. Luego empieza a trasladarse esto hacia las neuroventas. Entonces tuvo una aplicación muy comercial, se podría decir que hasta cierto punto de cómo influir, de cómo marcar influencias, de cómo atraer a otros. Pero en la década de los 80 para arriba empieza a haber un desarrollo muy fuerte acerca de lo que es cómo utilizamos esto para desarrollar el comportamiento humano de una manera positiva. Y entonces es cuando el neuroliderazgo toma una mejor dicho, una orientación un poquito más académica para situarnos en el liderazgo para el desarrollo o la psicología del liderazgo. Entonces ahí nos encontramos de lleno en el tema del neuroliderazgo y espero pues que les guste porque vamos a tomar desde ahí la historia. Bueno, primero que nada quisiera compartir con ustedes una pequeña historia para los que me conocen o han estado conmigo en alguno de los programas de Coach Hart. Saben que yo amo las historias y creo que las historias nos enseñan de una manera muy importante. De hecho, una de las historias que más me gustan son las historias bíblicas. Creo que hay mucha sabiduría en los libros y la Biblia es un libro que contiene mucha sabiduría y formas de hacer las cosas. Pero a mí particularmente también me gustan las historias budistas, especialmente las historias zen o las historias de equilibrio, ¿verdad? Y la primera historia que yo les quiero contar es acerca de cómo las personas para emprender ese proceso de aprendizaje tienen que abandonar las estructuras viejas, porque no es posible construir o no es recomendable construir algo sobre otra estructura que ya existe, se vuelve un poquito difícil, ¿verdad? Entonces un poquito es intervienen algunos temas ahí. Interviene nuestro ego, nuestro apego a ciertas cosas, nuestras creencias, y entonces es cuando nosotros debemos abandonar un poquito todo esto para dejar que cosas nuevas puedan entrar y poder de alguna manera comparar, ¿verdad? Entonces, la taza de té es una historia zen, una historia budista que habla sobre un maestro que lo va a visitar justamente un profesor universitario en el Japón de principios de 1900. Este maestro universitario tenía como misión preguntarle a este maestro zen
cómo pueden las personas aprender de mejor manera. Sin embargo, el académico, que había pasado muchos años en la universidad estudiando, que tenía muy en cuenta su formación y aparte tenía un trabajo un poco burocrático dentro de la universidad porque estaba a cargo de la investigación y tenía muchas cosas que hacer, pues se encontraba con un poquito de apuro. Y cuando veía la parsimonia, la tranquilidad, la lentitud con que el maestro operaba, pues de pronto sus emociones empiezan a desbordarlo porque él sentía que tenía precioso tiempo muy limitado y este maestro de alguna manera no reconocía esto en él. Entonces el maestro, cuando el profesor le empieza a explicar a qué viene, qué es lo que necesita, lo primero que hace el maestro es invitarlo y le explica también su cortedad de tiempo para hacer las cosas. El maestro lo invita, en lugar de comenzar, lo invita a tomarse una taza de té con él. Y entonces empieza a servir muy lentamente la taza, pero muy lentamente. Para los que siguen un poco la cultura japonesa sabrán que la ceremonia del té en Japón es todo un rito que puede durar muchísimo tiempo y que se toma con muchísima seriedad por los practicantes de la fe sintoísta. Bueno, el tema es que empieza a servir esa taza de té muy lentamente, pero sin parar. El maestro se toma todo su tiempo para llenar la taza de té hasta que la taza empieza a desbordar. Al empezar a desbordar esa taza, el maestro, el profesor de la universidad, le menciona el hecho de que la taza se está desbordando. Primero muy tranquilamente, pero luego con mucha más energía, con mucho más vigor, hasta que enojado le dice, maestro, ¿no ve que la taza se está desbordando? Y es ahí cuando el maestro le dice, lo que te estoy mostrando es cómo no se puede llenar algo cuando previamente está ocupado. Y lo mismo es con tu mente. Tu mente, si está llena de cosas, no puede recibir información nueva. Primero deberemos vaciar la información que tenemos ahí para poder recibir nueva información. Entonces, la taza de té lo que nos enseña es a tener una mente constante de aprendiz. Por más que nosotros hayamos pasado muchas experiencias y hayamos conocido mucho, y me incluyo, yo podría decir que he tenido algo de experiencia en la vida, pero reconozco que todo el mundo tiene experiencia, no soy la única persona que tiene experiencia. Y es cuando yo me permito desaprender que yo puedo incorporar conocimientos nuevos e incluso mirar las cosas desde un punto de vista diferente. Con esto les quiero decir que a veces encontraremos resistencias en las personas a las cuales queremos enseñar o creencias que no permiten entrar nuevas formas de pensamiento. Sin embargo, una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer es conocer estas creencias, conocer esto que está dentro de nuestros alumnos, para ayudarlos a vaciar eso y permitirles entrar nueva información para que puedan experimentarla y compararla, si es el caso, desde otro punto y de otro punto de vista. Eh, no hay que desestimar que cuando nosotros entramos en un aula, estamos compartiendo con algunos universos, algunos mundos que ya están ahí formados. Y sin embargo, lo que sí yo quisiera rescatar en muchos casos es que todas las personas que van a un aula al final tienen ese deseo de aprender y de meter, de llenarse de nueva información, de aprender realmente. Entonces, si nosotros respetamos en principio ese deseo, nuestra labor es ayudarlos de la mejor manera. Bueno, espero que les haya gustado la historia Zen. A mí realmente me gustan, creo que enseñan muchísimo y podemos aprender mucho de estas historias que con sencillos mensajes nos enseñan. Ahora, yo quisiera hablar del tema de hoy y el tema de hoy que nos trae es el neuroliderazgo o la aplicación de las neurociencias a la herramienta de liderazgo y cómo nosotros podemos aplicarlos con éxito. Y encontré esta imagen que a mí me gustó muchísimo, que hablaba sobre que el propósito del neuroliderazgo es mejorar el rendimiento de los individuos, pero hay que entender que para poder hacer eso, primero tenemos que trabajar en nosotros y mejorar nuestro propio rendimiento. Y la herramienta con la cual nosotros vamos a trabajar en este caso es el cerebro. Pero el cerebro desde su parte biológica o desde su parte de sus procesos internos, a nosotros lo que nos da son tres elementos. El primer elemento que nosotros debemos trabajar en el neuroliderazgo es la inspiración. Es encontrar eso que está fuera de nosotros, que nos inspira a alcanzar nuevas alturas. La otra cosa el otro elemento que me llama la atención en el neuroliderazgo es la pasión.
la pasión por lo que hacemos. Y hace unos días tuve una discusión con alguien, bueno, no discusión, una conversación con alguien acerca de lo que la pasión significa. Y me di cuenta que para muchas personas la pasión significa pues distintas cosas, ¿no? Entonces yo quería quizá el concepto de pasión trabajarlo para esta charla como aquello que nos gusta hacer, disfrutamos hacer, queremos hacer, y sin embargo no nos provoca, digamos, esas emociones fuertes, altas, porque muchas personas hablan de que la persona apasionada es quizá la que habla más alto o la que invierte más horas, sino más bien la pasión que de la que estamos hablando es la que nos permite la constancia, la que nos permite hacer una y otra vez lo mismo, buscar mejores resultados, trabajar sin, a pesar de que sintamos a veces que las cosas no nos salen como queremos, seguir trabajándolas, esperando, experimentando y buscando mejores resultados, pero siempre buscando hacerlo, siempre trabajar en eso. Entonces, es el tipo de pasión que debemos aplicar como elemento dentro del neuroliderazgo, donde no nos dejamos vencer, donde no sentimos que fracasamos, sino que siempre intentamos de alguna manera, donde analizamos tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos para hacerlo de una mejor manera. Entonces hablamos con pasión como cuando uno habla de un matrimonio que dura muchísimo tiempo, de una relación de amistad que dura mucho tiempo, que tiene sus altas y sus bajas, donde tenemos una carrera, por ejemplo, profesional con altas y bajas, pero nosotros continuamos ahí porque sentimos verdadera pasión. Okay. Las mechas altas de pasión, los fuegos de pasión o quizá la pasión muy tibia es la que tiende a consumirse más, pero aquella que se conserva, que la llama siempre está viva, es la que dura. Y por supuesto, entonces vamos a hablar de liderazgo en sí mismo, es decir, de esta habilidad que nos permite conseguir nuestros objetivos. Yo tengo un concepto muy particular de liderazgo, bueno, no es mío en realidad, sino de un autor que se llama Brian Tracy, donde lo que dice el liderazgo es que es esa habilidad que te permite alcanzar objetivos. Para esto tú tienes ciertos elementos, como por ejemplo dirigir personas o comunicarte con éxito, pero el liderazgo en sí es liderazgo cuando a ti te permite alcanzar un objetivo o algo que tú te has propuesto o como conjunto, como sociedad, alcanzamos esos objetivos que nos vamos marcando a lo largo. ¿A lo largo de qué? A lo largo de esa pasión que nosotros sentimos. Porque también es cierto que una vez que uno alcanza un objetivo, pues tiende a mirarlo como diferente. Ya lo tengo y ahora qué hago con él. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando nosotros unimos las tres cosas, cuando unimos esta inspiración de algo que está más allá, cuando nosotros trabajamos con pasión duradera, cuando tenemos esa permanencia en lo que estamos haciendo, con un nivel grande de afecto hacia lo que estamos haciendo y aplicamos el liderazgo para obtener los resultados, entonces nosotros vamos a tener una mejora del rendimiento. Una de las cosas que a mí me apasiona es justamente buscar cómo mejorar el rendimiento de las personas en muchos aspectos de su vida. Se podría decir que si lo separamos puede haber dos aspectos, el aspecto personal y el aspecto laboral, que son los dos a los cuales yo me tiendo a enfocar. Pero yo quisiera que ustedes se hagan la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra inspiración? ¿Qué podemos nosotros hacer para encontrar nuestra inspiración? ¿Qué podemos hacer nosotros para mantener nuestra pasión? ¿Y qué podemos hacer nosotros para desarrollar nuestro liderazgo? Esas son las tres preguntas que a mí me gustaría que nosotros nos contestemos o vayamos trabajando a lo largo de nuestra conversación. Pero más allá de eso, me encantaría que esta sea una pregunta que permanentemente nos podamos aplicar todos los días con el fin de mejorar nuestros resultados, con el fin de mejorarnos a nosotros mismos. Bueno, entonces el liderazgo es una disciplina, es un conjunto de técnicas que busca desarrollar estas destrezas de liderazgo, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro y aplicando procesos que nos permitan mejorar. Esto se ha vuelto muy atractivo para organizaciones y para las personas porque ha mostrado ser de los métodos más efectivos que existen. ¿Por qué? Y esto tiene una particular razón. Porque al utilizar el neuroliderazgo también estamos hablando de la plasticidad de nuestro cerebro para adaptarse a ciertas condiciones. Una de las cosas que más me llamó la atención del año 2020, el que pasó, fue la cantidad de expectativas que las personas teníamos de ese año. No sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando estábamos en el 2019 y llegamos al 2020, yo sentí una especie de emoción. Yo pensé que me había ganado una buena nota. Es decir, había llegado yo a un año que iba a marcar una gran diferencia, lo cual definitivamente lo fue. Marcamos una gran diferencia, pero en cuanto a nuestras expectativas,
fue un maestro muy diferente de lo que hubiéramos pensado. No sé si ustedes comparten esa opinión. El 2020, al parecer, para mí una nota superior, 20 sobre 20, pues pensábamos que iba a ser el mejor, yo pensaba que iba a ser el mejor año de todos. Y sin embargo, puedo decir que ha sido un año muy bueno. No sé si el mejor, pero ha sido un año que me enseñó muchísimo. Como maestro, yo pondría un parteaguas en mi vida y diría que el 2020 es un año maestro, un año que me ha enseñado muchísimas cosas, que me mejoró en muchísimos aspectos, que me hizo descubrir muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, este año, usándolo como referencia, me mostró ciertas cosas, pero es lo que había dentro de nosotros lo que nos hizo entender eso, utilizarlo y generar el cambio. El año en sí mismo puede haber gente que pasa por el 2020 y sale para el 2021 volviendo al 2019, es decir, pensando que las cosas son tal y como eran antes. Hay personas que lo están mirando quizá como un fin, como que las cosas ya no serán nunca como eran y solo voy a añorar lo que era hasta antes de ese año. Y hay personas que mirarán este año como una forma de llegar a algo y decir, bueno, esto es lo que aprendí y de ahora en adelante tengo que cambiar haciendo esto. Entonces, para mí, yo creo que todas las cosas son maestros, todas las personas que nosotros nos encontramos son maestros nuestros, todas las situaciones que vivimos son maestros nuestros, pero depende de la capacidad que tengamos nosotros para enfrentar eso, que vamos a utilizar esa maestría. Yo personalmente no me preocupo mucho porque a veces pienso que si yo no entendí algo, la lección se va a repetir. Eso sí, definitivamente es algo que he podido considerar a lo largo de mi vida. Siempre las lecciones se repiten hasta que uno las entiende. Sin embargo, cuando ya vamos pasando algunos años, pues tenemos quizá una mejor capacidad para entender ciertas lecciones, otras a veces quizá no tanto, pero ahí es donde entra el neuroliderazgo. El neuroliderazgo es esa herramienta, esa capacidad que nosotros vamos a generar para poder aprender más rápidamente de las cosas que nos pasan y utilizar esa habilidad para generar los cambios que requiero hacia los objetivos que estoy buscando tener. Entonces, ¿qué es para mí o qué es lo que yo quisiera transmitir con el neuroliderazgo? Es esa capacidad que yo tengo de entender lo que me está pasando para poder aplicarlo en nuevas situaciones y poder obtener mejores resultados. Tiene que ver mucho con la plasticidad de mi cerebro, con la flexibilidad que yo tengo y con, obviamente, pues las capacidades que yo voy mejorando en mí. Preguntémonos nosotros entonces si de cada cosa que nos está pasando, cómo nosotros podemos aprender más o cómo podemos usar esa nueva información. Entonces, el cerebro de un líder, de alguna manera, lo que va a tener dentro es, primero, la habilidad para gestionar el cambio. Eso es uno de los elementos del neuroliderazgo que nosotros vamos a encontrar en un líder que está trabajando desde adentro. La habilidad para poder gestionar este cambio y poder adaptarnos a las nuevas situaciones que van pasando. Puede ser, nuestro cambio en la forma como nosotros estamos trabajando, la forma como nos estamos comunicando, la forma como el mundo es en este momento. El otro día escuchaba a mis hijos decir que ellos nunca hubieran pensado que el 2020 iba a ser de esta manera o que ellos iban a pasar una parte de su vida, digamos, más limitados de acciones que otras personas, ¿verdad? Cuando me preguntan cómo yo viví mi adolescencia, los mismos años que ellos, yo los viví de una manera muy diferente, pero si lo vemos de alguna manera, ellos y yo estamos pasando por la misma situación. Entonces es como reaccionamos distinto ante lo mismo que nos está pasando. No importa la edad, nos ha tocado en momentos distintos, pero nuestras reacciones suelen ser diferentes. Y entonces, como mencionaba, esto tiene que ver con la plasticidad de nuestro cerebro, con la capacidad que tiene nuestro cerebro de rehacerse, de redireccionarse, de hacer nuevas conexiones que nos permitan utilizar la nueva información y utilizarla de manera adecuada. Por supuesto, nosotros podemos utilizar información que tenemos en nuestro cerebro para castigarnos o podemos utilizar esta información como para surgir adelante y sacar nuevas cosas. También esto nos permite lidiar con los problemas y lograr algo que es una cualidad que todos debemos trabajar siempre, que es la resiliencia. Cómo nosotros podemos, sin perder nuestra forma, sin perder nuestra esencia, soportar los problemas, salir adelante de ellos y no destruirnos en el camino. Entonces, primera cosa que tenemos que tener para poder, o mejor, primera cosa que vamos a desarrollar a través del neuroliderazgo en nuestro cerebro es esa habilidad para gestionar el cambio.
Lo segundo es podernos enfocar con atención en lo que estamos haciendo. Una de las cosas que se ha descubierto es que a la gran cantidad de estímulos que tenemos actualmente limitan más nuestra capacidad de atención. Yo les podría mencionar que yo era un lector muy voraz en mis primeros años. Por supuesto, me dicen mis hijos, no había más que hacer. Entonces, si yo me levantaba, yo siempre he sido muy madrugador, si yo me levantaba muy temprano, no me quedaba mucho que hacer más que ponerme a leer en la casa de mi padre, donde había muchísimos libros. Entonces yo escogía un libro y prácticamente podía leer un libro cada 3 días más o menos, ¿no? Porque le dedicaba alrededor de 2 horas a leer. Eh, el tema es que ahora con la gran cantidad de estímulos nos sentimos obligados a prestarles atención. Si nos suena el celular, contestamos. Si no nos suena, también lo miramos para ver si se nos ha pasado algo. Si nos hablan, si nos piden cosas, también tratamos de responder a todo esto de aquí. Sin embargo, un cerebro que está trabajado como herramienta, si nosotros aplicamos estas herramientas, si aplicamos lo neuro a nuestras actividades, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que tenemos que lograr, aparte de gestionar el cambio, de poder adaptarnos fácilmente, es la capacidad de enfocarnos, es la capacidad de poder dirigir nuestra atención deliberadamente hacia ciertas cosas e ignorar otras cosas que están pasando. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir gestionar, administrar los estímulos que nosotros tenemos, que son muchísimos, tanto personales, laborales, del entorno, del clima, de cualquier manera, y poder tomar decisiones más acertadas. Y tiene mucho que ver con el pensamiento crítico que estudiamos muchos de nosotros. Entonces, la segunda cosa que nosotros debemos de lograr a través del neuroliderazgo es esta capacidad de atención. Pregúntense ustedes, y eso es lo que yo me pregunto siempre, ¿cómo está mi capacidad de atención? Yo les podría decir que mi capacidad de atención ha bajado al nivel de un pomodoro. Para los que conocen la técnica pomodoro, es la técnica que nos permite hacer bloques de productividad de 25 minutos. Entonces, mi capacidad de atención ha bajado al nivel de un pomodoro, es decir, yo 25 minutos de atención es lo que puedo dar, quizá media hora. Quizá Netflix me ha ayudado a generar quizá espacios de atención de 40 minutos, pero ni así. Me doy cuenta que a veces pierdo la atención y me voy hacia el celular. Entonces ahora lo que estoy buscando es cambiar estos bloques de atención, poder dedicarme ya no media hora a la lectura, que es lo que estaba haciendo últimamente, sino quizá dedicarme 40 minutos, 50 minutos, 1 hora a la capacidad de lectura, o encontrar actividades en las cuales yo me puedo entregar completamente. Una de ellas todavía es el estudio. El estudio es algo que a mí me fascina y yo puedo pasar horas revisando un tema, casi sin distraerme, ¿verdad? Entonces, háganse ustedes su propio chequeo o hagan el chequeo en sus alumnos, por ejemplo. ¿Cuál es la capacidad de atención que nosotros tenemos? Hasta hace unos años, cuando yo empecé a estudiar los temas de formación, decían que eran 2 horas, que cada 2 horas nosotros teníamos un pico de atención y luego obviamente íbamos bajando y por eso eran los breaks o los pequeños espacios de atención. Pero eso ha ido disminuyendo con la cantidad de estímulos que nosotros tenemos. Piensen ustedes cómo está su capacidad de atención, cuánto tiempo le pueden dedicar a un solo tema. Y la otra cosa que nosotros vamos a desarrollar a través del neuroliderazgo es la alta capacidad de aprendizaje, ¿verdad? Las personas que consiguen conectar fácilmente con la parte neuronal del cerebro es porque el neuroaprendizaje, es decir, la reconfiguración de nuestro cerebro, nos permite obtener estos conocimientos y guardarlos más fácilmente. Aquí una pista. Toda cosa que la vamos a recordar tiene que tener una conexión emocional con nosotros, tiene que haber una asociación emocional, porque es el cerebro límbico o el cerebro mamífero que le llamamos también, es aquel que guarda las conexiones de largo plazo. Es por eso que cuando usted huele algo, ve algo, escucha una música, de pronto se siente transportado o se recuerda de ciertas cosas, lo cual no suele pasar, por ejemplo, con los conocimientos que tienen que ver con los datos, con la información puramente, que no tienen ninguna conexión emocional con nosotros, ¿verdad? Entonces, una pista para poder mejorar el aprendizaje es hacer conexiones emocionales o, en otras palabras, emocionar a nuestra audiencia con lo que está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere mejorar su capacidad de aprendizaje, pues meta la emoción. A mí me gustan muchísimo las clases de historia, por ejemplo, cuando son actuadas. Yo era un enamorado del History Channel, no sé si a ustedes les pasó. Yo era enamorado del History Channel cuando veía, por ejemplo, las grandes batallas,
las invenciones. Un poco me desenamoré del History Channel cuando empezó a hablarme de cosas como que las apuestas o los ovnis, que ahora no sé, uno abre el History Channel y son puros ovnis que salen ahí. Entonces, bueno, el hecho es que cumplió una gran función en ese momento y tenemos cosas que nos hacen aprender un poquito más, ¿no? Que historia siempre ha sido pues como que un talón de Aquiles para las personas porque sienten desconexión acerca del pasado, porque lo que les interesa es lo que está pasando ahorita. Y la inteligencia emocional, que es un tema que es ampliamente difundido por todos nosotros, ¿no? Es imprescindible manejar y entender nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, así como entender las de los demás para poder trabajar con ellos. Muy bien, en este punto yo quisiera hacerles una pregunta. Déjenme ver si tenemos algo en el chat, creo que todavía no. ¿Qué de estos elementos creen ustedes? Esta es una pregunta retórica. Yo sé que estamos más de 30 personas ahorita en el aula, pero sería bueno que ustedes se puedan hacer un chequeo personal, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra habilidad para gestionar el cambio? Yo es una habilidad con la cual trabajo mucho porque yo siento que es una debilidad mía. Yo tengo un cerebro, digamos, un poquito autista. A mí me gusta que las cosas sean como las planeé, como yo me imaginé que serían, y lucho mucho con eso, porque yo trato de que las cosas salgan exactamente, que las cosas comiencen a una hora, terminen a una hora, no pase nada en medio, porque justo he planeado una cosa después de eso. Y entonces, mi capacidad de adaptarme a las nuevas situaciones es algo que yo trabajo. Trato de inmediatamente pensar en una solución alterna o trato de pensar, por ejemplo, yo hoy día me pasó algunas cosas. Tenía programada esta charla y una actividad en la tarde, porque es lo que a mí generalmente es como organizo mi día. Sin embargo, dos clientes importantes para mí me han llamado y querían verme el día de hoy. Entonces yo dije, con este bloque de compromiso que tengo hasta las 11, me queda un espacio entre las 11 y las 2 de la tarde para hacer. Además que yo, por ejemplo, estoy al cuidado de mis hijos y tengo también que atenderlos, digamos, en la mitad de todo eso. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque la verdad es que yo estaba dejando que dos cosas que eran extra entren a mi programación, ¿verdad? Entonces dije, bien, si algo de esto tiene que hacerse, voy a escoger una y voy a posponer la otra. Entonces eso fue lo que hice. De las dos cosas adicionales que entraron, eh, escogí la que se podía posponer y la pasé para el día de mañana y reacomodé para hacer en el espacio que me queda la que puedo hacer hoy. ¿Cuál fue el resultado? Que se dio justamente esta mañana. Esta mañana recibí el mensaje de uno de estos clientes cuando me dijo, no hay ningún problema, todo está muy bien, mañana nos reunimos a la misma hora que íbamos a reunirnos hoy. Y entonces el único que se estaba haciendo problema por una situación imprevista que estaba pasando era yo. Cuando mi cliente realmente lo que me hizo fue una propuesta y yo pude realmente reacomodar, reagendar esto de ahí. Yo quiero que de alguna manera ustedes puedan ver que esto es una aplicación práctica para alguien que le cuesta mucho. Me cuesta, no tienen idea cuánto a mí me cuesta cambiar algo que me había planteado hacer. Mi felicidad incluso va ahí amarrada. Yo prácticamente me amargo cuando algo no está saliendo como yo quiero. Sin embargo, tengo bastante capacidad de recuperación. Tengo bastante capacidad de cambiar eso. Lo que sí no he podido evitar es el hecho de sentir esa amargura, esa emoción que me embarga de enojo, de ira, de tristeza. Me embarga muy fácilmente la emoción a mí. Sin embargo, tengo bastantes métodos para yo poder manejar esa emoción y reconducirla. No digo que esté bien, de hecho es algo con lo cual yo trabajo muchísimo en mí mismo y es algo que sigo trabajando. A mis 46 años es algo que sigo haciendo todo el tiempo. ¿Cómo puedo reconducir mis emociones para que mis emociones no me ganen? Pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. ¿Qué hay de ustedes? ¿Cómo utilizan ustedes esto aquí? Quiero decirles que el neuroliderazgo es algo que ya está en nosotros. Lo importante es que ustedes lo reconozcan y lo puedan utilizar a su favor. Gestionar el cambio, enfocarse en cosas, aprendizaje continuo e inteligencia emocional son cosas que ustedes ya las tienen incorporadas, que sus alumnos ya las tienen incorporadas. Lo que solemos no tener y lo que a mí me suele pasar es que no tengo la capacidad de reconocer que me está pasando esto, que no estoy poniendo atención a las cosas, que me niego a aprender cosas nuevas, que mi inteligencia emocional a veces se me va por la borda o que no gestiono el cambio de manera adecuada. Entonces, cuando yo tomo esa conciencia, me es mucho más fácil poder reaccionar, versus que si las emociones me están agotando y yo no sé qué es lo que me está pasando, que es un problema bastante común al lidiar con las emociones. Bueno, como les decía, si tienen algún comentario, por favor, sepan que el micrófono debe estar abierto para todos.
Y si alguien quiere comentar sobre lo que estamos viendo, con mucho gusto también. Bueno, Miguel, vamos a... ¿podría Sí, comentar algo? claro que sí. Ya, bueno, en este caso, cuando haces la pregunta sobre qué es lo que nos está costando de repente en estos tiempos, ¿no? En este caso, a mí personalmente siento que estoy mucho dependiendo de las noticias, del celular. Me pongo a hacer algo y como que estoy queriendo ver qué está pasando, esta situación del COVID en el ambiente familiar, las necesidades que uno tiene, que por ahí llaman. Entonces, siento que con eso estoy lidiando todos los días. Bueno, prácticamente desde que empezó la cuarentena acá en Iquitos, ¿no? Entonces, eso es algo que siento que tengo que mejorar. Hablabas de los bloques de atención, interesante para poder buscar o tomar decisiones que te ayuden a tener la atención que necesitan en estos momentos. Gracias. Gracias, Giselle, muy amable. Yo quiero contarles algo con respecto a lo que mencionó Giselle ahorita. Yo me di cuenta, yo soy muy consumidor de información, muy consumidor de información. En extremo podría decir. No sé si eso es bueno o malo, pero yo creo que es cómo me afecta lo que le da el resultado. Entonces, hasta hace un poco me di cuenta que yo cocinaba y escuchaba podcasts. Estaba trabajando en algo y escuchaba, por ejemplo, un audio. O me ponía a ver un video y también revisaba el mail, ¿no? Me di cuenta, y por palabras de una amiga, me di cuenta que yo me estaba infoxificando. Y infoxificando lo vamos a llamar así como tener un exceso de información que no puede ser evacuada, ¿ok? Entonces yo encontré una fórmula, hice un experimento en la cual cuando yo recibo una nueva información, trato de aplicarla. Es decir, y eso me lleva por otro camino. Me lleva, por ejemplo, a mejorar esa habilidad, a darle sentido a esa información, a trabajarla de alguna manera y encontré que es una muy buena forma de evacuarla y también de no permitir que entre más información. Les digo esto porque es muy normal que en estos tiempos del COVID uno tiene que estar informado. Pero, por ejemplo, yo tengo por costumbre escuchar noticias del COVID cada 2, 3 días y escuchar, digamos, a ciertas fuentes que para mí son muy confiables y por cierto tiempo nada más. Entonces, quizá una forma de poder satisfacernos, porque es normal querer saber lo que está pasando, de hecho es necesario en estos tiempos estar conectado con el mundo, es poder hacer esas revisiones periódicas y asignarle un espacio para eso. A mí me ha funcionado, no sé qué tal si quieren animarse a probarlo, quizá yo le he puesto esos espacios. Y también encontré que hay unos momentos en que lo único que deseo oír es quizá algo de música, lo cual me ha hecho bastante bien también. Por ejemplo, cuando estoy haciendo otro tipo de actividades, como por ejemplo a mí me encanta cocinar y a mí la comida como que me sale mucho mejor cuando estoy bastante inspirado con este tema de la música. Pero muchas gracias por compartirlo. Bueno, si alguien tiene algún comentario adicional, encantado, porque no tengo muchas láminas en realidad, así que tenemos tiempo para poder intercambiar opiniones. Quiero llevarlos a 1954, en la Universidad de Harvard, donde, como se recordarán, a partir de los años 50 es que nosotros empezamos a trabajar con mucho más interés, no solo en los comportamientos, sino cómo esto nos está afectando y qué es lo que los produce. Entonces, yo encontré, o mejor dicho, hay un estudio que es muy famoso, que es este estudio acerca de cómo se desempeñan las personas que tienen un alto coeficiente intelectual, que son personas consideradas muy inteligentes, porque pueden guardar y reproducir información, que eso es un poquito lo que suele pasar. Puedo guardar y reproducir información y eso lo llamaron inteligencia académica, versus la inteligencia emocional, que era mi capacidad de hacer algo con esta información que yo había acumulado. ¿Ok? Entonces, empiezan a comparar. Lo bueno de los estudios de psicología, al menos en Estados Unidos, es que son estudios de muy larga data, o al menos unos 20 años. Entonces, tengan en cuenta que las personas que fueron sujetos del estudio eran personas que estaban terminando su universidad en ese momento. Pongámosle una media de 25 años, una edad maravillosa. Entonces, empiezan a comparar a los alumnos que tienen notas promedio, estamos hablando de Harvard, donde el promedio es bastante alto, versus personas que son destacadas, que cuando hablamos de un destacado en Harvard, estamos hablando de una persona realmente destacada. Entonces, notaron algo, compararon a estas dos personas que no eran particularmente más felices los unos que los otros, es decir, los alumnos que tenían destacadas notas no eran más felices que los demás, ni tampoco eran más destacados en ningún ámbito. Es decir, o sea, habían sido buenos en la escuela, donde lo que se requería era
que reprodujeran esa información, pero al momento de la vida misma, al momento de hacer las cosas, pues realmente sus resultados eran promedios, eran normales, no había ninguna cosa que llamara la atención. Nadie se hubiera imaginado que fueron abanderados. Aquí en Ecuador usamos mucho la figura de los abanderados, no sé si ustedes las usan también allá. Bueno, el abanderado es el mejor promedio de las escuelas, ¿ok? Y hay abanderado del pabellón nacional, que es el promedio más alto, y hay abanderado del pabellón de la escuela, que es el segundo promedio más alto, ¿ok? Sin embargo, si uno sale a la vida real, 20 años después, yo ya tengo 30 años de haberme graduado, y en el chat de mis amigos del colegio, realmente no vemos, es más, yo podría decir que los que muestran algún tipo de resultados que a mí me gustan, o que a mí personalmente me gustan, es decir, cosas que yo veo y lo admiro, no son los abanderados. De hecho, no sé qué pasó con los abanderados, no los encuentro en el chat, ¿ok? Eh, y veo que los resultados que tienen las personas son las personas que tenían justamente esa capacidad de trasladar el conocimiento a la vida real, hacerlo algo verdaderamente práctico, hacer algo con sus relaciones, mostrar los comportamientos adecuados en el momento adecuado. Y son las personas que de alguna manera destacan en sus relaciones personales, en sus relaciones de negocio. Y esto es lo que se ve también en ese estudio de Harvard. Yo creo que no necesitamos un estudio de Harvard para darnos cuenta, simplemente vayan a su chat de amigos de graduados del colegio y ustedes podrán notar exactamente lo mismo. Entonces, en muchos casos, los alumnos que tenían menos aptitudes académicas, pero mejor capacidad de relacionamiento, les iba mejor en los negocios, en el matrimonio y una cosa muy interesante en sus cargos públicos. Es decir, tenían mucho más éxito desde la medida, que ellos siempre la veían así, desde la medida de lo que se podía ver, no lo interno, ¿ok? Porque no les hacían ninguna prueba específica, sino que lo que se podía ver. Bueno, luego pegamos un salto de casi 30 años donde el señor Howard Gardner empieza a estudiar en su libro Frames of the Mind, empieza a estudiar o a desarrollar esa teoría de las inteligencias múltiples. Y entonces ahí es donde empezamos a separar un poquito esto de las inteligencias y ya no son simplemente la inteligencia académica versus la inteligencia emocional, sino que vamos a encontrar que existen, digamos, él la subdivide en 8 tipos de inteligencia, dentro de las cuales se encuentra la inteligencia interpersonal, y la inteligencia intrapersonal, intra e inter, que es lo que son la base de la inteligencia emocional moderna, ¿verdad? Pero también encontramos que hay personas que son muy buenas, por ejemplo, para moverse, como por ejemplo los deportistas. Nosotros siempre decimos, al menos en Ecuador, decimos que los hombres tienen una capacidad visual espacial superior. Todo hombre piensa que maneja bien, no sé si se han dado cuenta de eso. Todo hombre piensa que es un excelente conductor. Y si tú les dices lo contrario, pues te estás ganando un enemigo. Pero casi todo. Versus lo contrario, que tenemos la tara o la creencia de que de pronto los hombres manejamos mejor que las mujeres, conducimos mejor que las mujeres. ¿Okay? Quiere decir que nosotros estamos capacitados visual, espacialmente mejor. Pero eso no es realidad, o sea, no tiene nada que ver con la biología en este momento. Bueno, así como hay personas que tienen gran capacidad para la música, tanto así que tocan de oído, ni siquiera tienen que estudiar, hay personas que son buenas para el deporte, hay personas que tienen capacidad de expresarse, hay personas que tienen capacidad de hacer análisis y cálculos, y hay personas que tienen una inteligencia acerca de la naturaleza y las cosas naturales. Si en este punto de la vida, en 1983, nuestra educación hubiera sido diferente y nos hubieran moldeado, es más, habían las pruebas, yo tomé pruebas, digamos, de vocacionales a finales de los 80 y no le hice caso. Yo no sé por qué no le hice caso a mis pruebas vocacionales. Yo estaría haciendo, bueno, estoy haciendo lo que mi prueba vocacional dijo, pero no seguí la carrera para eso. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no escuchamos a nuestra inteligencia interna? ¿Por qué no escuchamos a nuestro cerebro, a nuestro, a nuestro sistema nervioso? ¿Por qué no lo escuchamos y no decimos, por aquí es donde me tengo que ir? Sin embargo, como profesores, y mirándolo con desapego, ¿verdad? Mirándolo desde afuera, somos capaces de reconocer en nuestros alumnos aquello que están quizá naturalmente dotados para hacer. Podemos reconocer el tipo de inteligencia que prima en nuestros alumnos. Yo pensaría lo siguiente, quizá podemos hacerlo de una forma mucho más objetiva con personas de afuera, es decir, con los alumnos, que lo que podemos hacer con nosotros mismos, porque estamos desapegados del tema y podemos realmente hacerlo sin juicios previos. Recuerden que hay que vaciar el té primero para meter té nuevo en la taza, ¿verdad? Sin embargo, yo sí diría que en nuestro caso, para juzgarnos a nosotros mismos,
ponemos muchas cosas en medio, tenemos la taza llena. Si yo hubiera escuchado mi taza si hubiera escuchado mi voz interna hace 25 o 20, casi 30 años, pues realmente quizá habría tomado otras decisiones, porque a mí me invadió el miedo, la necesidad de complacer a mis padres, lo que pensé que la sociedad necesitaba en ese momento de mí, y desoí todas estas voces internas, todo lo que mi cuerpo me estaba diciendo, lo que mi cerebro estaba tratando de expresarme. Y ahí es cuando me doy cuenta que no utilicé las herramientas del neuroliderazgo, porque si hubiera trabajado con las herramientas del neuroliderazgo, hubiera podido forjar otra cosa, que al final salió. Y eso es lo que yo quiero que, al menos de mi experiencia personal, contarles. Todo lo que yo hago en este momento, todo lo que les contó Salomón, que yo he trabajado, yo trabajé 15 años en una industria multinacional, tuve la oportunidad de, no de vivir en Perú, pero iba mucho a Lima por temas de trabajo, pero viví en Colombia, viví en Venezuela, me cambié de ciudad aquí en Ecuador algunas veces. Todo eso fue producto de mi yo interno, de las cosas que a mí me gustaban, de mi capacidad de cambio y de adaptación. O sea, lo que hice fue no utilizar mi educación universitaria, que sí me sirve, por supuesto, toda información cuando la podemos trasladar a la práctica es buena, pero lo que quiero decir es que esto sale a flote naturalmente. Solo es cuestión de escucharlo, solo es cuestión de ver cuáles son nuestros intereses, hacia dónde nos sentimos atraídos, hacia dónde nos sentimos abstraídos, hacia dónde nosotros concentramos gran cantidad de energía. Entonces, si nosotros escuchamos o vemos en los otros y nos escuchamos a nosotros mismos y les enseñamos a escuchar, quizás estamos ahorrándoles algún tiempo a las personas o encaminándolos mejor para poder desarrollar eso que ya internamente tienen. Yo creo que este es uno de los descubrimientos del neuroliderazgo que a mí personalmente me fascinan más, esa capacidad de escucharnos a nosotros mismos para poder definir nuestras acciones siguientes. Entonces, en la arquitectura cerebral vamos a decir que estamos biológicamente predispuestos a actuar en base a nuestras emociones. Es decir, nuestras emociones tienden a tomar el comando, el control de lo que nosotros hacemos. Eso no es ni bueno ni malo. Influyen factores en esto como el entorno, la genética y nuestra experiencia vital que es de cada uno, ¿verdad? El entorno es algo donde estamos nosotros todos inmersos. La genética puede ser un poquito la herencia que nosotros tenemos. Mi papá era de una cierta forma, me educa de una cierta forma y bueno, pues yo, sumados todos esos factores, pues salgo como soy, pero aparte de eso tengo mi propia experiencia ya lejos de... Y aquí es importante eso, hay que dejar que las personas tengan su propia experiencia, eso es parte de generar ese neuroliderazgo. Hay que dejar que las personas generen sus propias experiencias, hay que dejar que la gente tiene que equivocarse, tiene que generar sus propias decisiones, porque si no, si nosotros siempre tratamos de atajar el camino, a pesar de que sea más rápido, a la larga hace que su aprendizaje se entorpezca porque las personas tienen que experimentar para poder aprender, si no se infoxifican, ¿verdad? Y lo difícil de la infoxificación, del exceso de información, es que es muy difícil discernir lo que es correcto de lo incorrecto, porque no tenemos el elemento de poder sentirlo. Cuando algo sentimos cuando algo funciona bien, cuando aparte de conocerlo, nosotros podemos experimentarlo y sentirlo, ahí podemos tomar una decisión completa. Pero antes no, antes una información me parece tan buena como otra información. Es decir, si alguien viene y me dice algo, es tan buena como si otra persona viene y me dice lo contrario. ¿A quién le creo? Tengo que de alguna manera acercarme más a las dos fuentes y sumarlo a mi experiencia vital como para poder tomar una decisión y saber, ¿esto es lo que quiero o no lo quiero? No sé si ahí me explico, pero para mí es muy importante esta parte de conexión emocional, porque es una pieza faltante de información en casi siempre todo proceso de decisión. Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos ante la muerte de un ser querido? Normalmente siempre es tristeza, es una emoción normal. Yo creo que todos hemos podido experimentar eso con mayor fuerza en este último año. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que en el chat de mis amigos del colegio, ayer estamos lidiando con una noticia que a mí me parecía imposible. ¿Cuál es la noticia imposible para mí? Bueno, mi padre falleció el año pasado y los padres de muchos de mis amigos fallecieron, tanto por el tema de la pandemia como por el tema de las edades. Ya en algún momento toca experimentar eso en esta fase de nuestra vida. Pero ayer nos pasó algo que yo considero increíble y en algunos momentos hasta insoportable. Miren cómo son mi propia taza de té, ¿no?
la muerte de un hijo. La muerte de un hijo es un evento terrible y tremendamente antinatural. Y sin embargo, para hombres de 45 años, experimentar la muerte de un hijo es algo que yo no alcanzo a dimensionar. Y ayer o durante el feriado que acaba de pasar, fallece el hijo de uno de nuestros amigos del curso. Yo me puedo poner en esa situación con empatía y decir, ¿qué sentiría yo en este momento si yo perdiera a alguno de mis hijos? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros nos vemos, cómo reaccionamos, yo simplemente siento que reaccionaría con locura extrema. Me siento totalmente abatido. Sin embargo, veo cómo reacciona mi compañero, ¿verdad? Y las cosas que nos dice y su creencia, por ejemplo, en una vida después de esta, en las decisiones de la espiritualidad. Lo veo cómo lo enfrenta, que yo sé que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se siente, pero veo cómo él trata de lidiar con esa situación, ¿no? Cuando veo que todos nuestros compañeros muestran más o menos lo mismo que yo, muestras de apoyo, de empatía, de sorpresa, y cómo él, cada uno de nosotros lo lidia de una manera distinta. Entonces, con esto les digo que todo esto va a influir muchísimo en cómo nosotros canalizamos esta nueva información. Y las emociones, no pocas veces, arrasan con la razón. Las emociones, para que lo sepan, son tan fuertes que si comparáramos a las emociones con un carro tirado por caballos, más o menos, para que se hagan la idea, las emociones serían como un elefante y la razón sería como un caballo. ¿Quién va a jalar más? Ciertamente va a ser lo del elefante. Pero nosotros como conductores del carrito, del carro que estas dos bestias están jalando, tenemos que pensar, ¿cómo yo puedo dominarlos a ambos? Porque ni uno ni el otro debe dominarnos nunca. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en equilibrio porque están ahí amarrados y nos están jalando a nosotros. ¿Hacia dónde los vamos a dirigir? ¿Cómo los vamos a manejar? Y tenemos que analizar primero. Yo siempre hago el análisis en mí primero. ¿A mí me manejan las emociones? ¿Me maneja la razón? ¿O puedo hacer una combinación efectiva entre todo eso? Cuando uno solo es puro razonamiento y ausencia de emoción, también nos va mal. Miren el estudio de Harvard, puro razonamiento, ausencia de emoción, pues no obtengo los resultados que quiero. Y también cuando soy pura emoción, nada de razonamiento, tampoco obtengo los resultados que quiero. ¿Qué es lo que debo de lograr? Ese balance que debe existir para todo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir trabajando este balance? Primero hay que conocer cómo se genera esto en nuestro cuerpo. Paul MacLean, un doctor en 1952, estudia la estructura de los cerebros y se da cuenta que el cerebro normalmente está formado por tres estructuras, todo cerebro. Y quizás esto ya lo conocen, ha sido repetido mucho en todo el ámbito de las neurociencias, se usa como base de todo y es que nosotros tenemos tres cerebros. Esto se lo conoce como el cerebro triúnico. Un solo cerebro, tres estructuras, ¿no? Donde está el cerebro reptiliano, el cerebro de los instintos, el cerebro mamífero o el límbico, donde están las emociones y las conexiones emocionales, y el cerebro, el neocórtex, que es el cerebro pensante, el cerebro de las decisiones, de la planeación. Ahora, una cosa que es muy interesante es que el cerebro del pensante siempre piensa en realidades, digamos, futuras. El cerebro mamífero siempre piensa en presente, en lo que está pasando en este momento, incluso si no es real. Y el cerebro reptiliano, de alguna manera, no tiene nada que ver con este mundo, vive su propio mundo y se encarga de mantenernos a nosotros vivos. Si pudiéramos decir qué injerencia tiene en nuestra vida diaria cada uno de nuestros cerebros, yo podría decirles, gracias a Dios, el cerebro reptiliano se encarga del 50% de nuestra vida. Nos hace funcionar en automático el 50% del tiempo. El cerebro mamífero actúa en un 35% y el cerebro pensante en un 15%. Y entonces, ¿por qué es importante esta información? Porque hay que entender que esto es un tándem, es decir, es una secuencia que siempre va a funcionar de la misma manera. ¿Cómo funciona esta secuencia? Bueno, la secuencia es una secuencia genética, estamos programados de esta manera para trabajar así. Ya venimos programados automáticamente, ese es nuestro software de inicio, el software que nosotros tenemos, cómo funciona nuestro cerebro reptiliano, nuestras funciones primarias, ¿ok? Lo que nosotros sentimos o dejamos de sentir no lo podemos cambiar. Luego viene el cerebro mamífero.
que son las emociones que están asociadas a nuestras experiencias, principalmente en nuestra huida del dolor y en nuestra búsqueda de placer, que son los dos polos que siempre se va a manejar el ser humano y casi cualquier ser vivo sobre esta tierra. El cerebro cortical o pensante se va a encargar siempre de funciones superiores, de análisis y planeación. Aquí es donde va a residir nuestro ego, por ejemplo. Aquí es donde va a residir esa parte que nosotros consideramos que somos nosotros. Es esa voz que nosotros escuchamos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que entender que nosotros somos todo, no solo esa voz que nos habla, ¿verdad? Y es cuando nosotros perdemos esa pista, cuando decimos que, o sea, yo soy el ingeniero, el licenciado, el coach, el profesor. Cuando yo pienso que eso es lo que soy yo, estoy desocupando o estoy negando el 85% de las otras cosas que yo soy, ¿verdad? Entonces, creo que de esto podemos conversar un poquito más adelante. Nosotros no elegimos cómo se activan estos cerebros, porque los estímulos que nosotros tenemos son los que hacen que se generen las respuestas. Entonces, nuestra interpretación de estos estímulos es un poquito lo que nosotros podemos cambiar, el filtro que nosotros le ponemos por delante. Y al final todos son creencias, todos son creencias. Por lo tanto, nosotros si trabajamos en nuestras creencias, hacia creencias más positivas, hacia filtros, digámoslo así, más útiles para nosotros, vamos a poder pasar por las mismas situaciones que los demás de otra manera. Si alguien, por ejemplo, se preguntaba, bueno, en el tema de los hijos, que es muy duro, dicen por ejemplo, cuando uno se queda sin papás es huérfano, y ahí está la palabra, pero si uno llega a perder un hijo, pues eso no tiene nombre, no se le ha puesto un nombre a una cosa tan horrible, ¿verdad? Una de las salidas que yo he creado para mí mismo siempre es pensar, yo tengo 2 hijos más, con los cuales ellos me van a necesitar, ¿verdad? Y yo estimo, conociendo a mi amigo, el que perdió su hijo mayor, que realmente esa es una de las salidas que él debe estar utilizando. Él debe estarse reenfocando en el resto. Sin embargo, el riesgo de eso es no escuchar a su propio cuerpo, no escuchar a su propio dolor. Entonces, son de esas cosas que nosotros tenemos que tener la inteligencia suficiente para poderle dar un espacio. Aquí hay un dato más concreto. Cuando nosotros reaccionamos a algo, nuestros primeros cerebros, el reptiliano y el mamífero, reaccionan en 200 milisegundos. Es decir, es una cosa prácticamente automática. No la podemos controlar, no la podemos evitar y ya reaccionamos cuando ha sucedido. El cerebro cortical reacciona a los 800 milisegundos. ¿Eso qué quiere decir? Reacciona 4 veces más lento o 4 veces después, ¿verdad? Es decir, primero vamos a tener el chute emocional, vamos a sentir el shot emocional y luego vamos a analizar qué es lo que está pasando. Primero siento y luego voy a pensar. Y entonces aquí es donde debemos lograr algo que se va a llamar la sustitución emocional, que es decir, de la cantidad de emociones que nosotros sentimos, porque una cosa interesante es que las emociones no vienen solas, sino que vienen como en una oleada de emociones. Nosotros debemos, de todas las emociones que sentimos en ese momento, lo que podemos es escoger a cuál la alimentamos más y a cuál simplemente la vamos a dejar pasar, porque tampoco se la puede ni retener ni se la puede eliminar. Lo que vamos a elegir es a cuál vamos a alimentar mejor, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer a través de las creencias. Si nosotros no activamos a tiempo nuestro pensamiento lógico, lo que va a pasar es que nuestras emociones van a tomar el control. Y yo tengo una experiencia muy personal en eso, y es cuando nosotros dejamos que las emociones tomen el control total. De hecho, yo estudié, entre las cosas que me gusta experimentar la actuación. Yo estudié teatro 6 meses. No me fue bien. Creo que fue un actor pésimo, al menos en ese método, que era el método Meissner de actuación. Pero me hizo dar cuenta de algo. Me hizo dar cuenta que yo tenía un gran control emocional. Es decir, para más o menos que se hagan la idea, el método Meissner es enfrentarte a ciertas cosas. 2 actores se enfrentan y uno empieza a decirle a otro, te veo que un ojo está más arriba que el otro, ¿ya? Lo cual es normal. Nosotros vemos un poquito los ojos siempre, o mejor dicho, una parte del cuerpo es diferente de la otra, por milímetros. Pero la cosa es que uno empieza a señalarle cosas, le dice, tienes canas, estás gordo, los dientes chuecos, y empieza así, generalmente con ese tipo de palabras que causan emociones negativas. El trabajo del otro actor es repetir, es asimilar ese golpe emocional, ¿verdad? Hasta que en algún punto algo te afecte.
y reaccionar. Entonces, mi problema en la actuación era que yo no reaccionaba ante las cosas que me decían. Y entonces decían, era como estar hablando con una pared. Me decían, no puedo actuar contigo porque está hablando, porque yo no dejaba que nada me afecte, nada de lo que me decían. ¿Ok? Sin embargo, hay momentos en que sí perdía la paciencia, como para darles una idea del tema de la actuación, hubo golpes, hubo besos, hubo, o sea, la gente se dejaba llevar por las emociones, mucho ahí. Pero yo nunca reaccionaba. Entonces, mis compañeros de trabajo, de taller, eh, no les gustaba hacer ese ejercicio conmigo porque yo no reaccionaba y ponía realmente una posición totalmente neutra. Hoy, como experiencia, me doy cuenta que lo que a mí me enseñó eso es que yo debo trabajar muchísimo en mis emociones porque no tengo un adecuado escape de ellas, no tengo una regulación adecuada de mis emociones, porque todo lo tiendo a suprimir. Okay, eso me dejó como experiencia a mí la actuación. Por cierto, yo recomiendo el tema del teatro como una excelente herramienta para el manejo de las emociones. El teatro y la danza. De hecho, yo experimenté también algo que se llama danza primal y fue una de las mejores acciones que yo he hecho para aprender a trabajar mis emociones. Entonces, en cuanto a la toma de mejores decisiones, la emoción decide y la razón empieza a justificar. De hecho, cuando nosotros nos topamos con esto, nos damos cuenta que la mayor parte de nuestras decisiones son emocionales, pero nosotros decimos que son racionales porque es la justificación final lo que nosotros escuchamos. Pero si nos damos cuenta, la mayor parte de las veces nosotros justificamos lo que ya estamos sintiendo. O sea, siento esto porque tal cosa, o estoy haciendo esto porque la otra, ¿verdad? Cuando en realidad lo justo debería decir es que quiero hacer esto de aquí. Como les había mencionado, trabajan en tándem, trabajan en secuencia. Si las emociones toman control, el papel del neocórtex o del cerebro pensante se va a limitar a justificar aquello que las emociones ya han decidido. Y entonces, una habilidad que nosotros podemos tomar es analizar nuestra toma de decisión y decir, ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿Ya? Puede ser que yo tome una decisión sobre algo simplemente porque la persona me agrada o me desagrada. Ahora, si soy consciente, es una mejor decisión. Puedo tomar una decisión porque alguien me agrada, es perfectamente justo, ¿verdad? Como elegir al líder de un grupo o elegir, por ejemplo, al alumno que le voy a encargar el aula o al que va a dirigir un trabajo. Puede ser porque sea el más fácil de llevar, con el que menos problemas voy a tener y lo que tengo que estar consciente es que por eso lo elegí. Sin embargo, ¿qué hay, por ejemplo, de aquellos alumnos que deberíamos darle una oportunidad para liderar, por ejemplo, un proyecto, un aula? Aquel que pareciera que tuviera las menores condiciones. ¿Cómo vamos a desarrollar el liderazgo justamente en él? Y otra cuestión que podríamos analizar ahí es si para desarrollar el liderazgo de una persona que tiene la necesidad de desarrollarlo, ¿qué puede aprender de liderazgo una persona que lo tiene más desarrollado? Por ejemplo, ese alumno que esperaba liderar o que esperaba ser el encargado del aula o del proyecto, ¿qué puede aprender él de esa situación? Puede aprender, por ejemplo, a seguir, que es algo indispensable también para cualquier líder. Un líder que no sabe seguir, pues tendrá un concepto muy limitado de lo que es liderar. Entonces, la mente racional y la mente emocional trabajan en tándem, en secuencia. Lo que la mente racional debe hacer es transformar la emoción, utilizarla adecuadamente, más no reemplazarla. Entonces viene la pregunta, ¿existe alguna emoción que pueda ser llamada negativa? Porque cuando nosotros vemos la rosa de las emociones de Plutnik, decimos, o sea, por un lado están ciertas emociones, por el lado están las otras, pero realmente alguna emoción puede ser considerada como negativa. Yo pensaría que no, que las emociones no pueden ser consideradas negativas, sino es la utilización de las emociones lo que cambia su aspecto. Entonces, aquí vamos a encontrar algunos elementos como la automotivación, que es aprender a utilizar las emociones que tengo para conseguir aquello que quieres. Y aquí lo ligamos con el liderazgo. Recuerden que el liderazgo se convierte en aquella herramienta con la cual yo consigo ciertos objetivos. Podría decirles que yo veo visiones de empresa o de organizaciones en todos lados. Y gracias. Carla nos dice, no son negativas, sino que debemos saber gestionarlas. Efectivamente, comparto contigo, Carla, muy amable. Sí, la gestión de las emociones es lo que cambia. Y yo lo que les quería decir en este momento es que, por ejemplo, cuando yo puedo ligar mi liderazgo a la consecución de un objetivo, es cuando yo realmente estoy utilizando la herramienta para algo
digamos, positivo, aunque sea para mí. ¿Ok? Sin embargo, mucha gente asocia el liderazgo con el tema de dirigir personas. Y cuando yo les decía que cuando leo visiones de organizaciones, que yo creo que todos deberíamos tener una visión, tanto personal, familiar, de comunidad, de grupo, de la escuela, de la ciudad, de cualquier lugar donde nosotros estemos, debemos tener una visión, porque la visión es lo inspirador. Recuerden que eso es un elemento fundamental aquí. Cuando nosotros tenemos una visión, y yo la leo en empresas que dicen ser el líder de tal cosa, pero veo que no tiene fecha, veo que no tiene un momento de consecución, veo que llevan 30 años haciéndolo y no lo han conseguido. El mayor problema que yo puedo visualizar ahí es un problema de liderazgo, porque esa es la razón principal o el elemento faltante por el cual no han conseguido su visión todavía. Una visión está hecha para conseguirse y luego regenerarse, alcanzar una nueva visión. Entonces, el problema con tener una visión que no se ha conseguido es que yo debo analizar si fue realista, si estoy trabajando lo suficiente, si tengo los elementos para conseguirla, o por el contrario, lo que puedo hacer es incrementar estos elementos para poder conseguir esa visión. Entonces, bueno, aprender a gestionar las emociones para poder conseguir aquello que quieres es fundamental en el neuroliderazgo. Permítanme aquí que se me congela un poquito la pantalla. Pero bueno, sus comentarios son muy apreciados. Realmente sí, en el tema de las emociones, yo he llegado a pensar que toda emoción tiene una función, si no, no existiría. El autocontrol para poder controlar nuestros impulsos y posponer la gratificación a corto plazo. Y aquí hay un experimento que a mí me fascina, seguramente ustedes lo han escuchado, se llama el experimento del malvadisco. El experimento del malvadisco fue una tortura que le hicieron a unos niños de 3 a 7 años, en los cuales le ponían un malvadisco enfrente. Con ese malvadisco le decían, si tú te aguantas 15 minutos a que yo te traiga, a que yo vuelva, cuando yo venga y no te has comido el malvadisco, te voy a dar otro malvadisco más, es decir, te voy a dar 2 malvadiscos, ¿ya? Lo sorprendente... Miguel, disculpa, ¿qué es Sí. malvadisco? Un malvadisco es un marshmallow, es un dulce, ¿ya? Es un dulce que Marshmallow bastante... es más conocido acá. Ok, perfecto. Entonces, ahí el tema del marshmallow es que es un dulce muy apreciado por los niños. Y más o menos para que se hagan la idea, decirle a un niño que te esperes 15 minutos para comerte algo que te gusta, es como que si ustedes les dijeran, ya te traigo un café, pero me tienes que esperar 1 hora. ¿Ok? Entonces, más o menos en esa escala estamos. Al final, 3 de cada 4 niños no soportaron la tentación y prefirieron la gratificación inmediata. 1 de cada 4 esperó por el malvadisco y se ganó un malvadisco adicional. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si nosotros lo trasladamos a la vida real, a la vida de ahora, y eso es algo importantísimo que nosotros tenemos que ayudar a los niños a desarrollar, si los trasladamos a la vida de ahora, nosotros encontraremos que los adultos tenemos nuestro propio marshmallow en la cartera. Se llama tarjeta de crédito, ¿verdad? Y con este marshmallow que nosotros solemos tener, nosotros lo que hacemos es apurar nuestra gratificación. Queremos las cosas en este momento. ¿Qué pasó con esos momentos donde había, por ejemplo, el plan acumulativo, por ejemplo, donde uno ahorraba en un almacén para sacarse algo que le gustara y solo te lo daban cuando ya lo habías pagado o cuando estabas muy cerca de pagarlo? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos enseñan el efecto que tienen estas cosas de la juventud al, al crecer nosotros. Pónganse a pensar en su círculo interno de familiar o de amigos. Piensen en 10 personas y piensen, ¿cuántas creen de ellas ustedes que están sobreendeudados en este momento? ¿Cuántas personas estamos sobreendeudadas en este momento, verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros hemos sucumbido a la gratificación inmediata. Por lo tanto, no hemos aplicado el neuroliderazgo sobre nosotros mismos para entender que la verdadera gratificación tiene que venir después de haber hecho las cosas. Bueno, quiero dar estos ejemplos porque me parecen muy interesantes. Ya hay países que lo han acogido y de hecho hay un libro que se llama No te comas el marshmallow. Lo utilizan mucho en educación, especialmente en Corea, más o menos para que tengan la idea. En los pueblos asiáticos, la parte de la cultura financiera ahí es ahorrar hasta la mitad de su ingreso.
¿Se imaginan qué sería de la vida de todos nosotros si pudiéramos ahorrar la mitad de nuestro ingreso todos los meses? ¿Vivir solo con la mitad? No sé, yo a veces pienso que mire, son mis propios filtros. Es imposible. Eso es lo primero que se me ocurre. Es imposible que yo viva con la mitad y guardar la otra mitad. ¿Ok? Es más, a veces digo, si no me alcanza ni lo que gano, ¿cómo voy a hacer para vivir? Pero no debe ser imposible porque hace unos años yo vivía con la mitad y vivía de la misma, o sea, sigo viviendo. ¿Ok? Entonces, si ustedes se imaginan, si toda una cultura, una comunidad, como es Corea, por ejemplo, decidió meter ese libro dentro de la educación de sus jóvenes, ¿qué creen que pueden lograr ellos en los próximos 20 años? ¿Sí? Entonces, yo siempre pienso en 20 años porque son generalmente los estudios se hacen a 20 años. Pero, ¿qué pasará con esa generación de ahorita cuando se le enseña a posponer la autogratificación, a trabajar por sus objetivos, a saber lo que quiere, a saber reconocer que las recompensas vienen después? ¿Qué pasará en 20 años? ¿Qué pasará con nuestra generación de aquí a 20 años cuando la gente siga sobreendeudándose, esperando que alguien venga y nos arregle la situación? No tomando cuidado, por ejemplo, de nosotros mismos. Yo lo vi ahora en este feriado de carnaval. Mucha gente salió y se olvidó de las mascarillas, se olvidó del distanciamiento, se olvidó de todo eso. Yo lo entiendo, o sea, yo también tenía ganas de hacerlo. Sin embargo, o sea, yo pensé en el bien mayor o en la gratificación mejor. Yo pienso irme de vacaciones, pero ahora, por ejemplo, mis vacaciones las hago fuera de feriados y las hago, digamos, a lugares que siempre he querido conocer, pero que requerían mayor planificación. Es decir, porque son tours privados o lugares especiales que quiero conocer con mis hijos. No es que no me voy de vacaciones, es que ahora las planeo mejor. Porque pienso que debemos irnos de vacaciones, no podemos vivir encerrados. Mis hijos pasaron encerrados todo el año pasado y recién en enero nos tomamos nuestras primeras vacaciones en familia. Bueno, me encantaría saber qué opinan ustedes del experimento de Malvadisco y cómo podrían aplicarlo ustedes en su aula, porque le harán un gran favor, un gran servicio a la generación que están ustedes trabajando ahorita, 20 años después. Entonces, como decía Carla, no se debe eliminar las emociones por considerarlas negativas, porque no sabemos realmente qué función van a tener esas emociones. Si están ahí es por algo. Es decir, nuestra naturaleza es tan perfecta que nadie nos dio algo que nos sirva, y las emociones están ahí por algo. Gestionar las emociones, una clave de la gestión emocional, entonces, en el neuroliderazgo, es poder utilizar esa emoción que estoy sintiendo. ¿Okay? Recuerden también que usted tiene que alimentarlas. A mí me gusta mucho bueno, no sé en este cuento, pero habla sobre los dos lobos que existen en nuestro ser, ¿verdad? Un lobo negro y un lobo blanco, representando el lobo negro. No sé por qué siempre lo presentan mal al negro, a mí me encanta ese color. Al lobo negro como lo negativo y al lobo blanco como lo positivo. Y dice que depende de ti a cuál lobo vas a alimentar. Los dos lobos siempre van a estar ahí, el negro y el blanco. Sin embargo, depende de ti a quién alimentes más. Eso tomará control. ¿Ok? Entonces, tú puedes utilizar esta emoción. Las emociones que tú estás sintiendo las puedes utilizar. Nosotros gestionamos la emoción si la contemplamos. Y esto es muy interesante para mí porque yo una de las cosas que siempre suelo hacer es negar una emoción. Es decir, por ejemplo, ese famoso, ¿estás triste? O preguntarte, ¿cómo estás? Y tú, en realidad, no te sientes bien y tú dices, bien, porque nuestra sociedad nos ha condicionado a decir, estoy bien, ¿para qué? Pero no por tratar de cambiar mi situación, sino por no darle a conocer al otro cómo estoy. ¿Ok? Entonces, contemplar la emoción es importantísimo, mirarla con ojos de verdad. Es decir, no me siento bien en este momento, me siento de tal manera. Poder contemplar, mirar a los ojos a este lobo bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Ya? Esa introspección, que tiene muchas razones. El gran número de estímulos, por ejemplo. Mi capacidad poca de concentración. Como tengo máximo 25 minutos para hacer algo, no voy a perder 10, 15 minutos de esto contemplando mis emociones, ¿verdad? Es por eso que ha cogido tanto espacio la meditación y muchas otras técnicas que nos permiten guardar un tiempo para nosotros. Yo pensaría que una gran cosa es que las personas nos guardemos, aunque sea un día de la semana, para la introspección, para la contemplación nuestra, ¿verdad? No sé si ustedes lo hacen, pero a mí realmente me gusta el dolce far niente, la dulzura de no hacer nada, ¿verdad? Y generalmente la utilizo para esa autocontemplación.
la eliminación de estímulos. El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba sobre la dieta de la dopamina. No sé si la han escuchado, pero búsquenla, googleenla y vean lo que es una dieta de dopamina, que es la dieta de los estímulos, ¿no? No celulares, no tele, o sea, yo con mi silencio y nada más. Entonces, cuando nosotros nos decidimos a eso, y por favor, si hacen dieta de dopamina, no la hagan demasiado larga la primera vez, porque si no, salimos con alteraditos. Pero si deciden hacer una dieta de dopamina, traten, por ejemplo, media hora sin estímulos, sin tele prendida, sin radio prendida, sin celular, sin que les conversen, solo para ustedes, a ver qué tal les va. Me cuentan quizá en los comentarios. Entonces debemos contemplar la emoción, pero solo podemos contemplar la emoción si estamos frente a frente a ella sin otros estímulos, ¿verdad? Y otra forma de gestionar las emociones va a ser transformándolas, ¿no? Que se va a llamar esto estrategia estoica. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para utilizar una emoción? ¿Ya? Si yo, por ejemplo, un día estoy cargado de energía de pronto negativa o energía alta, pero negativa, y esto lo vamos a llamar furia, ¿verdad? ¿Quién no ha enfrentado un día de furia alguna vez? ¿Verdad? Una cantidad de energía que es imposible, digamos, descargarla a veces, ¿no? O porque si lo hacemos, o sea, se pueden romper cosas, maltratar a las personas, ¿verdad? ¿Cómo yo podría aprovechar un día de furia? Si yo un día voy a las clases y me siento con ese tipo de energía, ¿cómo yo puedo trabajarla, verdad? ¿Qué actividad yo puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer para descargar eso de ahí? ¿Cómo puedo descargar esa energía que yo tengo a través de esta emoción, verdad? Y por ejemplo, aquí nos da dos ejemplos. Si yo tuviera furia, lo puedo convertir en un día de entrenamiento físico. Si yo, por ejemplo, siento tristeza, puedo trasladarla en una composición musical o literaria. Esta parece un poquito más positiva. La tristeza es un poquito mejor vista, aunque la depresión es un estigma también en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero o sea, podemos nosotros utilizar esa emoción para crear algo distinto o algo bueno con eso. Todo depende de cómo nosotros lo vayamos a utilizar, ¿no? Yo a veces pienso que la furia que nos da es de la impotencia, ¿no? Hace tiempo yo me quejaba mucho de nuestros gobernantes, pero realmente yo no hago nada al respecto más que ir a votar, ¿no? Entonces, cuando me puse a pensar, yo me podría convertir en un activista, hay alguien que me guste, aunque no sea un candidato favorito, hay algo que yo pueda hacer para cambiar mi país, entonces ve y hazlo, transforma esa furia, ese coraje que le tengo a la clase política en algo positivo, algo que realmente aporte, ¿verdad? Y son este tipo de tareas, este tipo de desafíos que ustedes podrían plantearle a sus alumnos, primero con la contemplación de sus emociones, ¿no? Cómo saber qué es lo que estamos sintiendo y cómo poderlo canalizar adecuadamente. En el tema de la contemplación, ¿verdad? A mí me gusta mucho en la meditación, yo hago yoga, me gusta mucho una experiencia de yoga que nosotros solemos tener, que es fingir que somos un pedazo de hielo en la hierba. Y si más o menos se hace en esa figura mental, un pedazo de hielo en la hierba al sol, lo que hace es fundirse, ¿verdad? Se empieza a fundir lentamente en la hierba. Entonces imagínense que ustedes son ese pedazo de hielo que se está fundiendo en la hierba, se está haciendo uno solo con el piso y contemplan las nubes. Una nube es imposible de parar, por más que me guste la forma que tenga, por más que me sienta que esa nube me está tapando del sol y me está brindando frescura. Una cosa importantísima que suele ocurrir ahí es que yo no la puedo detener, que yo tengo que contemplarla nada más. Y entonces, si nosotros podemos soportar de alguna manera, si podemos nosotros dejar pasar esa emoción, dejar que nos atraviese la furia, la tristeza, la felicidad, si nosotros podemos dejar que esa nos atraviese quedándonos absolutamente quietos, quedándonos absolutamente estáticos, dejando que esto suceda nada más. ¿Cuántas veces no hemos tratado de contener una emoción, contener la risa, contener el llanto, contener la tristeza? ¿Cuántas veces no hemos tratado de contener, dejar que eso que no salga, ¿no? En vez de dejarlo salir, dejar que se libere y dejar que logre su cometido, porque para algo está. Eso es lo que tenemos que entender, que las emociones son para algo, funcionan para algo, están por algo, nos están diciendo algo, en vez de negarlas o de suprimirlas. Esto lo vamos a llamar estrategia budista, la estrategia de la contemplación. Personalmente a mí me hace mucho bien dedicarle a veces un momento a eso. Me hace, siento yo, más humano. Y la estrategia estoica de transformación
es cómo puedo convertir esa emoción quizá en algo que que funcione mejor en este momento. Como por ejemplo el miedo en la curiosidad. Si algo yo le tengo miedo es principalmente porque no lo comprendo. Y estudiando, viendo eso, o adentrándome más, o enfrentándome a eso, ¿verdad? Viendo qué más hay ahí, quizá puedo obtener mejores resultados. Y lo más seguro es como cuando alguien le tiene miedo a una habitación oscura. Y eso solo se puede curar cuando yo prendo la luz y entro a la habitación. Y la ira en productividad, que es otro ejemplo. Por ejemplo, a veces yo estoy cargado con mucha energía, ¿verdad? Y lo que tengo que tratar de hacer es ser mucho más productivo, hacer cosas y poder trabajar mucho más. Cuando hablamos entonces de la inteligencia interpersonal, lo que nosotros vamos a generar hacia otros, bueno, una de las cosas que les decía es que ayer nos tocó ese ejercicio con mi grupo de compañeros de colegio, la empatía, la cantidad de mensajes hermosos que se le mandaban a este compañero que perdió a su hijo, eh, ponernos en su lugar. Yo creo que para nosotros era fácil. ¿Quién no se puede sentir conmovido o identificado con esa experiencia? Porque todos somos, al menos la mayoría ahí somos padres. Pero creo que él es el primero que ha pasado por esa experiencia. Cómo manejar nuestras relaciones con los demás, por ejemplo, detectar las emociones que embargan a los otros. Y una cosa que yo quisiera mencionarles aquí, no es bueno decirle a la gente cómo se encuentra. Primero que nos podemos equivocar. Lo que podría ser interesante es invitarlos a que ellos puedan hablar sobre sus emociones. De hecho, me hace pensar que dentro de todo lo que yo he visto de las clases del futuro, las clases para el siglo XXI, las materias que deberíamos ver, dos que me gustan muchísimo son finanzas personales, ¿verdad? Porque nos va a ayudar mucho a controlar ese marshmallow que nos queremos comer a cada rato, que es gastar ahorita y pagar después. Y la otra es la inteligencia emocional. Yo creo que si hubiera un espacio para clases que quisiéramos dar, yo creo que ahí podríamos tener ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que había una hora en mi colegio que se llamaba la hora de la dirigencia, es decir, la hora en que venía el dirigente estudiantil, el profesor que era nuestro dirigente, y básicamente no hacía nada, se sentaba a leer, leía el periódico, nos ignoraba y nosotros hacíamos lo que queríamos. Pero qué bonito hubiera sido que en esa hora u horas que tenía, que teníamos dos a la semana, pudiéramos nosotros haberla aprovechado de otra manera. Me acuerdo cuando eliminaron la clase de lógica y ética, que al principio no le veía sentido. O sea, ¿para qué? O sea, todo eso ya pasó, nos hablaban de filósofos antiguos. Pero, por ejemplo, ese tipo de clases hubieran sido optativas y quizá algunos los hubieran aprovechado de otra manera. Entonces, detectar las emociones sin decirle al otro lo que está sintiendo, sino preguntándole qué es lo que sientes, y la otra, ayudarles a reconducir esas emociones con las mismas estrategias que vimos en la lámina anterior: contemplación, gestión, transformación, ¿verdad? Entonces, reconducir las emociones, porque las emociones son una energía, son parte de un pensamiento también, algo que sentimos nosotros. El error suele ser emitir juicios de valor hacia las personas, es decir, darles nuestra interpretación. Y aquí yo creo que todos sabemos que el coaching nos ayuda tremendamente en eso, ¿no? Incluso yo a veces me siento tentado a decirle a los coaches que están juzgando, pero eso sería juzgar al coach, ¿verdad? Entonces, es algo que yo trato de aplicar primero en mí mismo y luego tratar de hacerle ver a las otras personas qué es lo que están haciendo realmente. Porque si yo se los digo, soy yo el que se los está diciendo y no lo están descubriendo ellos. En su lugar debemos resaltar la acción que nos ha producido esa sensación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lo que vemos y no de lo que nosotros interpretamos, lo cual es muchísimo más. Quizá a veces las personas tengan alguna respuesta elegante: no, yo no hice esto, hice lo otro, pero en la sola reflexión ya hay ganancia. Yo no necesito que me den la razón. No sé qué opinan ustedes, pero muchas veces la gente lo que queremos es decir: ah, sí, tienes razón, pero no es de eso lo que se trata. Nuestro trabajo está en mencionarlo, en generar esa discusión interna. Si ellos lo reconocen o no lo reconocen, eso no es importante. Lo importante es la discusión interna que ellos están teniendo. Y hablo de reconocer a nosotros. Es decir, dicen: qué buena pregunta, o yo no me había dado cuenta de eso. Eso es cuestiones para nuestro ego. Es para hacernos sentir que somos buenos al haber hecho la pregunta, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos hacer es generar la discusión interna. Ahí es la riqueza.
¿De qué me sirve que me digan qué perceptivo que eres? ¿Qué buen coach que eres? ¿Qué buena pregunta que me hiciste? Entonces tratamos de dejar todo eso de ahí de lado, pero generar la discusión interna que quizá nunca nosotros sepamos el resultado. ¿Cómo le afectó a la persona? Es lo que debemos de buscar. Entonces vamos a hablar acerca de nuestros sistemas de respuesta emocional. Muy rápidamente, y esto lo sacamos de un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Se los recomiendo muchísimo si no lo han visto. Es un libro espectacular. Él es un premio Nobel de Economía, pero lo más asombroso, él es que es psicólogo. Es decir, ganó el premio Nobel de Economía siendo psicólogo. Bueno, él nos dice que, o él trabajó acerca de los sistemas de respuesta emocional y dice que el sistema 1 es el sistema automático, intuitivo, involuntario, que es sin esfuerzo y que es el sistema que opera en esas 200 milisegundos que les estábamos hablando. Súper rápido, ¿verdad? El sistema 2, por el otro lado, es lento, es enfocado, hace cálculos y análisis y tiene acciones deliberadas, es decir, no es impulsivo. Ok, ¿qué es lo importante aquí, verdad? ¿Será de anular el sistema 1? Bueno, primero que no se puede. ¿Ok? Lo principal que tenemos que hacer es reconocerlo, que ahí está, que tiene una inteligencia, digamos, interna superior o de alguna manera que no está a nuestro alcance comprenderla, que sucede y sabe lo que tiene que hacer o sabe lo que quisiera hacer, pero recuerden que eso está moldeado también por nuestro ambiente y nuestra genética, entonces no es del todo infalible. Sin embargo, el sistema 2, que es un poquito más lento, que es enfocado, y recuerden que parte del neuroliderazgo es justamente la capacidad de tomar mejores decisiones, la capacidad de enfocarse más, la capacidad de discernir y la capacidad de elegir las mejores acciones. Ahí está nuestro sistema 2. Por eso el neuroliderazgo tiene mucho que ver con esto. Sistema 1 versus sistema 2. ¿Cómo trabaja? Entonces yo me hago las siguientes preguntas, que me gustaría que ustedes también se las hagan. La primera es, ¿estoy desarrollando mi potencial como líder? ¿Qué podría yo decir del liderazgo en principio? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Ya? Una de las principales cosas que yo me he dado cuenta o me di cuenta al llegar a mis 40 años es que estaba viviendo una vida en automático. Es decir, mis objetivos eran muy cómodos, eran mis objetivos de todo un siempre ya. Entonces me empecé a poner pequeños objetivos o pequeños objetivos fuera de mi zona de confort, ¿verdad? Para ir trabajando, ejercitando un poquito más ese músculo en mí mismo. Entonces, un buen ejercicio que yo podría recomendarles o que los invitaría a que trabajen es qué cosas fuera de tu área de confort te puedes proponer para una semana concreta. Irlas trabajando de a poco hasta lograr cosas distintas, ¿no? Puede ser en el área física, mental, emocional, en tu área social, como tú las quieras ver, ¿no? Pero cómo tú puedes estar desarrollando ese líder interno que tienes. La otra pregunta es, ¿cómo yo ayudo a otros líderes a desarrollar ese potencial? ¿Cómo yo los ayudo a transmitir todo esto para que sean una mejor versión de sí mismos? Primero que aquí hay un tema de ego que hay que abandonar siempre, porque llega un momento donde te das cuenta que hay personas que tienen habilidades en algunos aspectos superiores a nosotros, ¿verdad? Es decir, me gusta mucho el caso de Rocky. Rocky comienza con siendo él la estrella, teniendo algunos maestros, algunos mentores. Luego la vida da una vuelta total y él se convierte en mentor, ¿no? Y ahí está, digamos, la historia hasta ese momento, donde él se convierte en mentor de alguien más que ciertamente tiene ahora las capacidades que él ya no tiene o no tuvo en ese momento. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a otros a desarrollar ese potencial? Primero, primero es el reconocimiento. Es decir, ese reconocimiento que yo logro en mí mismo, ¿cómo los ayudo a que ellos puedan reconocer en sí mismos esto que les está pasando? Y segundo, con esas estrategias que nosotros hemos conversado acerca de cómo podemos cambiar todo esto de aquí. Entonces, la labor del líder es cómo puedo yo marcar una diferencia, cómo pueden mis alumnos ser una mejor versión o pueden ser diferentes a las personas que encontramos. Yo siempre digo esto con el área de desarrollo proximal, que es decir, cómo yo puedo ayudarlos a llegar a su siguiente zona de desarrollo, a mis alumnos, cómo ellos pueden ser una mejor versión. En eso me gusta mucho el coaching, aunque yo hago realmente, la verdad es que yo hago una mezcla, mezclo mucho las técnicas y el coaching es una de las técnicas que mezclo cuando trabajo con mis clientes, porque a veces siento que necesitan coaching, otras veces necesitan que alguien sea más directivo con ellos
necesitan entrenamiento y otras veces necesitan una mentoría. Pero lo importante es poder reconocer en qué es lo que están necesitando en este momento. La pregunta que yo me haría es, ¿son todos buenos? Y cuando hablo de todos buenos, no son buenas personas, sino son todos buenos en esto, son todos buenos en las cualidades que ellos tienen. Tenemos todos los mismos valores y entonces como grupo, aquí hablamos ya ahorita del grupo del aula o de los alumnos en general, tenemos que nosotros empezar a trabajar a nivelar estas habilidades y también tenemos que identificar los valores que nos unen. Yo siempre soy muy cuidadoso en el tema de la transmisión de valores, porque uno puede llegar a pensar que los valores, pues solo los míos son buenos, y eso podría ser un error. Yo creo que hay que identificar el grupo de valores que nosotros tenemos y también en cuáles de ellos coincidimos. Un ejercicio muy interesante que me enseñó a mí la escuela Coach Hart es cómo trabajar juntando a las personas de acuerdo a los valores que las identifican. Y yo creo que ese es un ejercicio espectacular del cual justo nos puede conversar muchísimo más, cómo yo puedo trabajar haciendo grupos o equipos a través de los valores. Y bueno, algunos ya han visto esto de aquí, pero a mí me gusta muchísimo el esquema de nivel de liderazgo de John Maxwell. John Maxwell, más o menos para que tengan una idea, es considerado uno de los expertos en liderazgo más prolíficos que hay. Yo no sé si sea el mejor, pero es uno de los más prolíficos. Tiene más de 50 libros al respecto. John Maxwell nos dice que hay 5 niveles de liderazgo. El primer nivel de liderazgo está dado por la posición, es decir, me tienes que obedecer porque yo soy, ¿verdad? Y no es que esté mal, el tema es que tenemos que aceptar que esa es la primera posición de liderazgo, especialmente cuando alguien llega y no nos conoce. Imagínense cuando empieza un año lectivo y los conocen por primera vez sus alumnos. Su liderazgo está basado en su posición, en el puesto que usted tiene como docente, por nada más. ¿Okay? Sin embargo, más allá de eso, usted tiene que ganarse la confianza y el respeto de sus alumnos. Es decir, usted accede al liderazgo por permiso. Es decir, ellos le permiten a usted ser el líder porque lo escogen para ser el líder, ¿verdad? Por sus cualidades personales, por sus características personales. Más allá de eso, y yo creo que ahí empiezan, digamos, por algún lado las dificultades o los retos, si se puede llamar así, es por aquello que nosotros conseguimos, es decir, por los resultados que mostramos. Y aquí sí juega un papel crucial el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque recuerden que el liderazgo, al menos para algunos autores, y para mí en este caso, tiene que ver mucho con mi capacidad de obtener los objetivos. Pero muchas personas no tienen objetivos, o sus objetivos son simplemente cumplir un programa, ¿verdad? Entonces, cuando las personas te siguen por el nivel 3, que es el nivel de producción, por aquello que las personas se plantean lograr, es muy distinto porque saben que tú eres capaz de lograr cosas que te proponen y dependiendo de las cosas que te propongas o si se alinean con ellos, entonces ellos van a seguirte como líder, ¿verdad? Aquí es cuando la gente te elige como líder también. Es decir, cuando la gente dice, yo quisiera que a mí me lidere este tipo de personas, ¿verdad? Creo que en cuanto a la clase política, ¿verdad? Nosotros debemos pasar muy rápidamente de estos dos niveles y nosotros debemos llegar al nivel de producción cuando nosotros encontramos que hay gente que puede entregar los resultados que promete. Pero si nos salimos de lo político y nos vamos al tema social, nuestra sociedad, vamos a ver que la mejor idea de líderes que podemos nosotros tener en una sociedad son aquellos que se proponen algo y lo consiguen cuando obviamente ese algo es algo beneficioso para la sociedad. Entonces, este nivel ya se vuelve un verdadero desafío para muchas personas en algunos aspectos de su vida. Si alguien me preguntara a mí qué nivel de liderazgo tengo yo simplemente tendré que decirle dependiendo de qué faceta o qué rol de mi vida estoy analizando. Porque en algunos puede ser solamente de posesión, en otros puede ser de permiso, en otros puede ser de producción, pero hay algo en donde todos podemos llegar a coincidir y es en el nivel 4. El nivel 4 de liderazgo es un nivel bastante importante porque es el nivel de desarrollo de las personas, ¿verdad? Es cuando las personas te eligen como líder debido a quien ellos se convierten cuando te siguen a ti. Es decir, lo que las personas pueden llegar a ser por sí mismas cuando tú eres su líder, es cuando tú los ayudas a formarte. Y yo creo personalmente que este es el nivel del docente. Este es el nivel del docente cuando las personas se transforman a sí mismas gracias a tu guía. No por ti, no por lo que tú haces por ellos, sino por lo que tú les enseñas.
Entonces, yo personalmente diría que mis mejores maestros son las personas que me ayudaron a desarrollarme. Y si tú le preguntas a alguien bajo otra esfera, quizá mucho más común, cuando dices, ¿cuál es el jefe que tú más recuerdas? ¿Verdad? Tú siempre vas a decir aquel jefe que te desarrolló, aquel jefe que te hizo crecer. ¿Cuál es el maestro que tú más recuerdas? Quizá el maestro que te exigió un poco más, que te hizo crecer un poco más, que te hizo ser una versión distinta, mejor de ti mismo. Y yo diría que ahí esos son los niveles de liderazgo que uno debe aspirar a trabajar. Sin embargo, existe el nivel 5, el nivel de la personalidad y el respeto. Y este nivel es cuando otros te recuerdan, cuando otros te eligen, cuando otros quizá incluso sin conocerte, pero saben lo que tú has hecho, llegan a darte a ti mismo. Entonces, este es un nivel que yo pienso es difícil de trabajar. No es un nivel que yo llegue a él, sino que es un nivel que se va dando con el hacer de los otros niveles. ¿Ok? Obviamente, los americanos tienen una frase para esto. Ellos le dicen larger than life o más grande que la vida misma, y esos son todos esos líderes que se usan de ejemplo después, que nosotros los recordamos en nuestras charlas, nuestras conferencias, nuestras ponencias, o que simplemente marcaron un momento en nuestra vida que aún ahora los recordamos. Yo puedo citarles un ejemplo para mí muy personal. A mí me enseñó a jugar ajedrez, no mi papá, que era un académico, no nadie en particular, digamos, muy versado, sino a mí me enseñó a jugar ajedrez mi abuelo, que era un señor cuya profesión era ser camionero, era conducir camiones. Entonces, mi abuelo, que no tuvo una educación formal, era una persona que era increíblemente buena en el ajedrez y me enseñó a jugar ajedrez de una manera que, digamos, hoy agradezco, porque más allá de las jugadas, lo que me enseñó fue la paciencia y la estrategia del trabajar eso. Entonces, por eso para mí, mi abuelo siempre estará en ese nivel, porque yo lo recuerdo específicamente por eso. Sin embargo, si me preguntas en otras áreas, él no entra ahí. Entonces, aquí las preguntas para nosotros serían, como docente, ¿en qué nivel de liderazgo nos situamos nosotros? Obviamente, cuando recién empieza una clase nueva, un grupo nuevo, obviamente vamos a estar dados por la posición, o si llegara una persona nueva a la clase, vamos a estar dados por la posición. En otro momento ellos nos van a permitir liderar, en otro momento ellos van a ver lo que nosotros conseguimos, y en otro, pero al final del periodo que nos hayamos planteado es lo que ellos pueden conseguir, lo que ellos pueden hacer sin ayuda, el cambio que ellos han dado, el nivel que han podido alcanzar gracias a todo lo que nosotros hemos hecho. Y con suerte quizá ellos nos recuerden después, después de algún tiempo, de algunos años, o quizá no tanto, pero nos recuerden por aquello que nosotros significamos para ellos, ¿verdad? Alcanzando así el último nivel para ellos. ¿Qué puedo hacer yo para pasar al siguiente nivel? ¿Cómo yo puedo crecer en mi liderazgo? Esas son preguntas muy internas porque depende mucho de dónde están ustedes en este momento y qué deberían hacer para poder trabajar. Lo que yo he encontrado en mi experiencia trabajando con liderazgo en compañías, porque esa es mi mayor experiencia, es que las personas se quedan en el nivel 3 muy a menudo. Se concentran mucho en lo que pueden conseguir. Y si no está mal, eso es quizá lo que los mantiene a ellos, por ejemplo, en los mandos medios. Solo las personas que acceden a mandos altos, por ejemplo, en una compañía o en el caso de una institución académica, a mandos superiores, a ser directivos, son las personas que deberían o a las que consiguen desarrollar a otras personas, a las que transforman a las personas para bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para pasar al siguiente nivel? Tengo que preguntarme primero dónde estoy y segundo, ¿cómo puedo pasar al siguiente nivel inmediato? Y la otra cosa que yo podría preguntarme es, ¿qué habilidades necesito para mejorar este liderazgo? ¿Qué habilidades tengo yo que mejorar? Mi capacidad de adaptación al cambio, mi capacidad de enfoque, mi inteligencia emocional, mi capacidad para tomar mejores decisiones. ¿Cuál de estas habilidades son las que yo tengo que trabajar? O si todas las tengo que trabajar, ¿en cuál me voy a enfocar y con qué objetivos los voy a medir? Porque es muy importante la medición en este caso. Yo la hago generalmente semanal. Yo, por ejemplo, tengo ciertos medidores que me pongo semanalmente que trato de mejorar semana con semana. Para finalizar, pues yo quería decirles que cómo yo puedo cambiar y de pasar de ser un productor en un reproductor. Es decir, cómo puedo pasar del nivel 3 al nivel 4 de liderazgo, al nivel de desarrollar personas. Y eso creo que se puede resumir en 5 pasos. Primero, ser un modelo, es decir, practicar en mí
todas aquellas cosas que yo quiero mostrarle a los demás. Luego, mentorizarlos, enseñarles el camino, buscar estrategias y alternativas para que ellos puedan hacerlo en sí mismos. Monitorearlos. Aquí viene una parte entre estar sobre ellos y también poder darles un feedback adecuado. Aquí de nuevo digo, el coaching tiene herramientas valiosísimas de feedback, de retroalimentación que nos pueden servir para esto. Cuarto, motivarlos, reconocer sus logros y estimularlos para que puedan cada vez ponerse metas que los lleven a seguir mejorando. Yo creo que a veces los entrenadores deportivos tienen muy claro hacia dónde quieren llevar a sus entrenados, la verdad. Y es algo que yo admiro mucho en el entrenamiento deportivo. Ellos tienen muy claro, tienen objetivos súper claros, miden constantemente el rendimiento, lo miden todo. Y yo creo que es algo que todos nosotros deberíamos poder aprender de esta profesión. Si hay aquí alguien que se dedique a la educación física, seguramente puede darme la razón, que en el tema deportivo uno debe de medir todo y debe constantemente tener objetivos. Quizá por ahí es un muy buen benchmark que nosotros podemos tomar. Y quinto, multiplicarnos, ¿verdad? Es decir, no guardarnos todo esto para nosotros mismos, sino que tener personas, ayuda, alumnos mismos que nos ayuden a replicar este sistema. Yo vengo de un colegio católico, 13 años de colegio católico, lo que me enseñaron es a crear, digamos, pequeños grupos donde hubiera muchísimo liderazgo, donde hubieran personas donde yo pude experimentar distintos tipos de liderazgo, unos me gustaron, otros no tanto, pero pude ir formando y quizá de alguna manera visualizando mi propio liderazgo, cómo yo quería que mi liderazgo fuera. Pude tomar algunos modelos y pude empezar a decidir cosas, pero cuando uno tiene un modelo, lo más importante es aplicarlo, es decir, ¿qué voy a hacer de esto que yo he recibido como información y qué puedo hacer yo en mi aula, qué puedo hacer yo en mi trabajo, qué puedo hacer yo en mi familia, qué puedo hacer yo en mi grupo social, cómo puedo yo liderar de esta manera? Bueno, un poquito esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Me encantaría saber si tenemos algunas preguntas, pero recuerden ustedes que todo líder en potencia va a necesitar lo siguiente: asideros. Asideros son pequeños puntos con los cuales nos vamos a nosotros a mantener. Es desglosar la verdad en pequeños fragmentos que se pueden convertir en principios aplicables. Todo buen mentor puede resumir una lección de vida en pedazos que se puede transferir. Esto es muy importante porque he encontrado que es la mejor forma de enseñanza. A veces uno lanza conceptos muy grandes, lanza, digamos, estrategias muy ambiciosas, pero realmente que no tienen asidero, es decir, no tienen aplicación práctica. Trate siempre de usted de buscar una aplicación práctica. Trate siempre de hacer su propio experimento del marshmallow. Ahorren para algo en clase. Creen un mural de algo. Pinten. El otro día, bueno, dentro de las cosas que no hice en carnaval, que fue salir, lo que sí hice fue, en cambio, pintar el cuarto de mis hijos. Es algún proyecto que tenía pendiente. Tuve que decirle que no a muchas cosas, porque obviamente yo no soy un pintor muy experimentado, pero estoy contento con el resultado que tuve. Me siento orgulloso de lo que pude hacer y más que nada porque es algo que deseaba hacer. Entonces, una aplicación pequeña, como puede ser pintar un cuarto, pintar un aula de clase, hacer un mural, cocinar algo, ahorrar dinero para un proyecto, hacer una obra con alguien más. Yo sé que a veces nosotros trabajamos con comunidades que pueden estar muy necesitadas, pero también en mi vida personal he visto que las personas más necesitadas o suelen ser las más solidarias. A mí me gusta mucho una historia que leí hace poco en internet que decía que se sabía de un aula donde había muchos niños y uno de estos niños estaba pasando muchas necesidades económicas. Entonces se circuló una hojita donde en esta aula se solicitaba una colaboración en comida para esta familia. Pero para no hacer sentir mal al niño, también se le entrega al niño en cuestión, se le entrega esta hojita diciendo que se solicitaba una colaboración. Al otro día todos llevan alimentos no perecibles para entregarle a esta familia y llega el papá del niño y le dice, disculpen por llegar tarde, pero recién ayer me informó mi hijo que estaban haciendo esto aquí y yo vengo a traer esto de acá. Eso emocionó mucho a la maestra porque le dijo, lo estamos haciendo es para ustedes.
pero este es el mejor ejemplo que usted le puede dar a su hijo. Entonces, siendo esta persona con muchas necesidades, también quería colaborar porque entendía que alguien también necesitaba más que él. Pero miren, esto fue justo para ellos. Entonces, me gustó mucho la historia, se las quería compartir. Entonces, estos asideros son donde yo puedo aplicar esto que estoy aprendiendo, esto que estoy trabajando en mí mismo, cómo pueden aplicarlo ellos. Pequeños fragmentos, no grandes cosas, no cosas de un mes, no cosas de varios días, cosas de hoy, de mañana, de esta semana, que ellos puedan ver la aplicación de esto, porque la aplicación siempre va a ser lo mejor. Y la segunda cosa que necesitan es justamente ese laboratorio. Ese laboratorio, ese lugar de experimentación donde pueda aplicar todo esto que ha aprendido, pero que debe tener ciertas características. Seguridad, y hablo de seguridad en el sentido de sentirse seguro, donde puede aprender y equivocarse, puede cuestionar, puede crecer y sentirse cómodo, ¿verdad? Yo tomo mucho esto de los filósofos. Los filósofos tenían un espacio donde cualquiera podía opinar, no importara su condición al momento, de pobre, rico, esclavo, dueño, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que era un espacio donde todos eran iguales. Y creo yo que hay un momento en el aula, hay un espacio en el aula, hay un espacio donde se debe crear un espacio así, donde todo el mundo se sienta en la capacidad de opinar, se lo invite a opinar, se pueda expresar y donde haya valores que nos permitan regular a todos y principalmente el respeto, el escuchar a los demás, el no juzgar, el dejar que las cosas se desarrollen. Entonces, sé que suena a veces difícil, pero podemos comenzar con cosas muy sencillas, con diálogos y debates muy interesantes que nos abran un poquito eso. Y realmente podríamos marcar una gran diferencia. Yo creo que muchas veces nuestros jóvenes no se animan a expresarse por miedo a las críticas o quizá porque no se sienten seguros. Si nosotros podemos crear este espacio, yo creo que siempre va a ser una excelente oportunidad para ellos. Bueno, y como les decía, esto es lo que quería conversar con ustedes. Les dejo estos dos elementos que quiero agregar a nuestra caja de herramientas y espero pues que esta información sea interesante para todos, agregándoles también que es bueno tener un mapa, una hoja de ruta que nos pueda servir de brújula, de direccionador para que puedan llegar a su destino. Es decir, juntarles los hitos del camino. Así es como vamos a llegar. Esto es lo que vamos a obtener. Tener esa inspiración del final del camino o esa certeza hacia dónde vamos. Brindarles también sus raíces, que es una base sólida para que podamos construir una vida. Recuerden que yo elegí estos temas de los 20 años, de los estudios de 20 años, es porque los mejores resultados, sí, los vemos inmediatamente, pero los resultados para la vida probablemente los apreciaremos en 15 o 20 años. Quizás nosotros ya no estemos ahí, pero hace poco nosotros recordábamos a nuestros mejores profesores en este chat de amigos del colegio que les decía, y realmente hubo varios, que sin ser personas que para el mundo fueron famosas, para este grupito de 50, 60 alumnos que nos graduamos juntos en el año 91, pues son personas de nivel 5, ¿no? Porque los recordamos siempre por el respeto que nos causaron, por las cosas que nos enseñaron y que no nos olvidamos nunca. Y también alas, así como ellos deben estar apegados al mundo y saber de dónde vienen, qué es lo que lograron, es importante que tengan la capacidad de ver estos nuevos horizontes que les permitan ir más allá y lograr cosas más importantes, más grandes o en espacios que nosotros no hubiéramos pensado. Yo creo que esa es la mayor satisfacción de cualquier profesor, de cualquier docente, de cualquier formador, poder saber que es parte del desarrollo de una persona. Y yo creo que así lo vamos a poder lograr. Entonces recuerden que nosotros vamos a tener estos elementos para poder trabajar en ese neuroliderazgo hacia nuestros alumnos. Bueno, por mi parte, no sé si tienen alguna consulta, alguna idea, me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Creen que es algo que podemos aplicar? Yo, si les ha gustado este material, me gustaría dejárselos para que lo puedan examinar, quizá lo puedan replicar en algún otro lado, de considerarlo necesario, mejorarlo, por supuesto, y bueno, con mucho cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias,
Miguel, por tu aporte, por todo lo que nos has ayudado, por todo lo que nos has enseñado. Yo solo tuviera ya el tiempo se nos está acabando, una consulta en torno a la clasificación o a los 3 cerebros que presentaste. No sé si lo voy a hacer bien la pregunta. Hablamos del cerebro reptilíneo, ¿no? Y pareciera que la mayor parte de nuestra vida vamos siendo sostenidos por este cerebro, por esta parte de nuestro cerebro. Por ejemplo, las reacciones, y ahí va mi pregunta, el tema de nuestras emociones es manejado por esta parte de nuestro cerebro. Por ejemplo, yo creo que nuestras emociones son lo primero que sale, ¿no? O que brota cuando ocurre alguna situación límite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación hay en ese sentido? Cosme, muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, cuando nosotros hablamos de las 3 estructuras cerebrales, nosotros tendemos a hacer una asociación casi inmediata entre el cerebro reptiliano, que es el cerebro primitivo y básico, con el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Lo importante aquí es que los dos son estimulados por nuestro entorno y por nuestra genética. Entonces, ¿quién actúa primero? Siempre va a actuar primero nuestro cerebro reptiliano. ¿Y por qué controla, digamos, la mitad de nuestra vida, como tú bien mencionas? Es porque es lo que nos permite estar vivos en el mundo. El cerebro reptiliano no solamente tiene nuestras necesidades básicas incorporadas, como comer, dormir, etcétera, que nuestra sangre fluya, que nosotros respiremos, sino que también tiene que ver mucho con nuestros instintos básicos, lo que nos permite ir por el mundo. Lo que nos hace a nosotros, digamos, la especie dominante de los seres superiores, son justamente la conexión que existe entre los otros 2 cerebros, el cerebro mamífero y el cerebro analítico pensante. Nosotros como seres somos los únicos que tenemos un cerebro pensante a ese nivel, donde podemos salirnos de nosotros mismos y hablarnos a nosotros mismos. Los animales, hasta donde se sabe, no pueden hacerlo. Sin embargo, los animales sí tienen un cerebro límbico, un cerebro mamífero, un cerebro emocional, que es generalmente por lo que ellos se rigen. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera ventaja? Nuestra verdadera ventaja está en podernos comunicar nuestro cerebro racional con nuestro cerebro emocional, contemplarlo, analizar las emociones y reconducirlas. Y la forma como nosotros podemos de alguna manera trabajar con nuestro cerebro reptiliano, que es totalmente automático, es justamente a través de las emociones. Es decir, el cerebro reptiliano nunca va a escuchar una palabra como haz lo correcto, ¿ok? Pero el cerebro reptiliano sí va a entender cuando algo se siente correcto, ¿ok? Entonces, es un tándem al revés. Si el primer tándem de las acciones es yo siento, yo me emociono y yo hago, por el otro lado es yo pienso, yo me conecto con eso y yo eso ahí estimulo. ¿Ok? Entonces es un tándem inverso, que lo que me permite a mí es poder trabajar de una manera más adecuada aquello que ya es automático en nosotros. Creo que el principal descubrimiento de las neurociencias y en este caso el principal descubrimiento del neuroliderazgo es que la mayor parte de las personas tiene una asociación emocional con todo lo demás, tanto con sus pensamientos como con sus instintos. Y si nosotros podemos trabajar mejor esta conexión emocional, nosotros podemos obtener resultados muchísimo más satisfactorios para todo lo que nosotros hagamos. Podemos disfrutar, por ejemplo, de lo que antes nos podía parecer un trabajo duro. Podemos llegar a disfrutar, por ejemplo, de las matemáticas que no nos gustan, o podemos soportar una clase de filosofía que antes nos parecía aburridísima, porque encontramos un sentido y una asociación emocional distinta en ellas. No sé si con eso he podido contestar un poquito mejor tu pregunta. Gracias. Gracias, Miguel. A ustedes. Bueno, ya los he aburrido bastante, pero en tal caso quiero decirles que para mí es un verdadero placer el poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Créanme que para mí el tema de la docencia es una de mis vocaciones que debí haber escuchado antes. Y sin embargo, como ustedes pueden ver, todo lo que es fuerte desde interno al final aflora.
al final está presente en nosotros. Y sin quererlo, yo me convertí en aquello que, digamos, me gustaba más o sentía más, que es decir, tener la oportunidad de compartir en un aula con otras personas. Así que les agradezco muchísimo a ustedes por su enorme bondad en tenerme aquí con ustedes. Sinceramente espero que algo de la información que hemos visto, ustedes puedan encontrar una aplicación en su aula en beneficio de los jóvenes, de los niños con los cuales ustedes trabajan. Y por qué no, si me puedo ir un poquito más allá, espero que esta aplicación para ustedes mismos también puedan haber encontrado algo nuevo o algo que refrescaron, que les motive a trabajar concretamente en algo. Así que yo también me siento muy complacido de haber estado aquí, porque yo mismo he recordado varias cosas que me gusta trabajar en mí mismo y que pienso hacerlo con mucha más fuerza.